Hoy en Estado Nacional crece expectativa de cara a la segunda cuenta pública del presidente Piñera. El viaje de sus hijos a China y el crecimiento que no despega, el crecimiento económico, han sido los flancos que ha aprovechado la oposición para sus críticas, pese a que esta semana se anunció con bombos y platillos una de las propuestas de su primera cuenta 2018, clase media protegida. Hablaremos también de uno de los temas que más preocupación genera en la ciudadanía, la delincuencia. ¿Tendrá un espacio preponderante este tipo de temas, estos temas? El próximo 1 de junio, profesor de Historia Francisco Vidal ya se presentó, como es habitual, antes de que se lo haga. Yo pensaba que era educación física. Doña Lili Pérez no lo hace nada de Por el mal. cuento ese. Por la facha. Temas que trataremos junto al presidente del Senado, Jaime Quintana, y al alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado. Muy bien. Saludamos a nuestros panelistas, pese a que dos ya se presentaron. ¿Le parece transmisión conjunta con Radio Duna y con todas las plataformas de TVN? Don Luis Mayol, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por favor, doña Lili Pérez, hola. Muy buenos días también, gracias por estar aquí. Valentina Quiroga, lo mismo. Valentina, Buenos días. gracias nuevamente. Y don Francisco Vidal, un gusto de tenerlo aquí nuevamente. Muy, pero muy contento, fíjate. ¿Sí? Profesor de educación física. No, muy contento porque tuvimos una espectacular jornada ayer de partido del PPD Oh, Ya. y ratificamos nuestra condición de izquierda democrática y progresista. Como 8 clasificaciones se dieron, ¿no? Son Liberales, verdes. Liberales en lo cultural. ya. No en lo se me económico. suban, no se en me lo suban por el económico. show. O sea, es con manual, hay que ir. Exactamente, claro. exactamente. Feminista, ecologista, el futuro. Unánime. No le faltó nada. Pero si con todo eso, ¿cómo voy a ser unánime? Están todos adentro. Y profesor de Historia, Francisco Vidal. Exactamente. A honor. Y sigo haciendo clases, incluso ayer. No, usted sabe a qué me refiero, pues. Sí, a otro. ¿Por qué? Porque la Valentina nos va a dar una gran explicación. Porque te leí. Vamos a Es un conversar. temazo, Yo creo que es ¿eh? un tema importante. Yo creo que Sí, la el gente tema está mal importante. informada. sobre Vamos a las- hablar sobre ese tema, porque uno escucha, por ejemplo, a Sol Serrano, que Sí, es no, la el ley. Premio Nacional de Historia, que dice, conozcamos en profundidad antes de ver si esta es una decisión razonada, a qué se debe. Oye, Carlos Mariana Peña. Elwin, Carlos ex- Peña hoy día. hoy Carlos día. Peña, Mariana Elwin, Mariana ex ministra, Elwin, yo diciendo no que me aquí... ocupado de esta cuestión. Bueno, aquí hay Realmente. es muy interesante este tema, pero no le vamos a entrar todavía. Muy Dejemos bien. a China un segundito. Oye, te Ya. traje un regalo. A ver, Después no hablo más. después, no, si hable más, que esa más no es verdad. Mira, una amiga mía de la Fundación Astroneca, me acordé de ti, fíjate. Sí. Me regaló este libro que es como para lectura de niños de quinto básico. Y me acordé que tú, entre tus múltiples actividades, te dedicas a la educación Yo soy también. director de esa fundación, así que Ya. conflicto de interés. No Ok. sabía que me lo iba a regalar, pero lo agradezco. Entonces nos van a traer a todos un regalo. Oye, y Leal, el ex director de este canal, me dijo, publicítame este libro. Gramsci. A propósito del Congreso Ideológico de ayer. Está muy bien. Vamos. ¿Qué tema? No te lo regalo porque es mío. No, está muy bien. Muchas La gracias. No lo he ideología pedido a través de también. la cultura. Exacto. Eso decía Gramsci. A ver, Lili Pérez. Dígame. Hoy día leía esta mañana temprano, en la tercera me parece que era a Harald Beyer, que fue ministro y es un buen analista político y es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Destituido en educación por la concertación. Igualito que ustedes con la Yana Proboste. No, yo no estaba, así que nada. Yo no me pongo el sayo. Ya, Ya. dele. Permiso. Harald Beyer esta mañana comentaba sobre la dificultad que ha tenido el gobierno desde lo político de zafar, no zafar, porque no hay que zafar, explicar bien y que no lograr sacar de la agenda el tema del viaje del presidente. La Contraloría General de la República el viernes muy tarde emitió un dictamen donde de alguna manera señala que aquí no hay una falta. ¿Qué opinión tiene desde lo político Lili Pérez a este hecho? A ver, desde lo político y lo ciudadano, yo diría, Matías, que en primer lugar hay un gran aprovechamiento de una parte importante del sector político de oposición al actual gobierno con respecto a esta materia. No es equivalente el viaje de los hijos del presidente Piñera a China con las cosas que pasaron con el hijo de la presidenta Bachelet, con Dávalos. Yo le diría incluso al señor Dávalos, que lo tuvimos aquí en una entrevista del primer programa, que él cada vez que habla entierra más a su madre y eso le ha hecho daño a ella y a él también, y creo que son temas que no son equivalentes. Él no tiene espacio ni para hablar de estos temas. Lo segundo es que efectivamente yo que sí creo que hubo un error, más que en el viaje en sí, el hecho de que los haya invitado a los hijos del presidente Piñera a una reunión de ciencia y tecnología, donde participaban empresarios. Yo creo que eso se dio para múltiples interpretaciones y que obviamente el mundo de hoy es muy exigente, cosa que yo aplaudo, por transparencia, por
por anticorrupción, pero eso dio pie para muchas críticas y muchas interpretaciones, y de ahí se extrapolaron muchas situaciones. Ahora la Contraloría ha dicho algo elemental, de que esto es algo que siempre ha existido, todos los gobernantes... Asentada, que a mí en lo personal nunca me ha gustado, pero creo que ha sido así. Entonces, para todos aquellos que decían que hubo un gasto del Estado, de que era un delito, no lo hay. No hay gastos adicionales. No hay gastos adicionales porque además el gobierno chino, que es el gobierno invitante, es el gobierno que es el anfitrión, es el que paga los gastos de alojamiento, de comidas, en fin. Ahora, este tipo de cosas no se ven bien en el mundo actual. Sea quien sea el gobernante, o sea el presidente Piñera, haya sido en el pasado la presidenta Bachelet, yo creo que no se ven bien, y ahí está el punto de no generar flancos. ¿Sabes por qué a mí lo que me preocupa? Yo estuve fuera del país 3 semanas y cuando me fui, este tema estalló. Volví ayer y el tema sigue. Entonces creo que el gobierno, que está con cosas tan importantes como la clase media protegida, la ley de pensiones y otras materias, la cuenta pública, que hay que ver y ponerlas en la agenda con tanta fuerza y relevancia, hoy día todavía están tironeadas por el viaje a China, donde creo que no vale la pena que el gobierno se siga desgastando. ¿Por qué con tantos temas, Valentina Quiroga, este tema no logra salir de la agenda? Porque también obedece a un cambio cultural. No es el viaje de 2 personas en un gobierno determinado, es el gobierno de 2 personas en un gobierno determinado en un tiempo cultural determinado. Y eso nos debe servir a todos, ¿o no, Valentina? Bueno, también plantear esto, justo a mí me tocó la vez pasada que estuve, justamente esa semana había estallado esta polémica, y la verdad es que nuevamente volver a lamentar que sigamos conversando de un tema que me parece que no es lo más, o sea, uno quisiera estar entrando en temas de fondo, y lamentablemente yo creo que se han ido cometiendo error tras error en el manejo de esta situación, y que hoy día nos tiene nuevamente discutiendo esta situación. Bien distinto habría sido si es que se hubiese asumido el error desde el comienzo, pero la verdad es que a mí me parece que lo que hemos visto es bien impresentable. A mí me parece que es realmente grave. ¿Qué es lo grave? Porque nunca esto de que de alguna forma el presidente haya llevado a sus hijos de la mano a reuniones formales, y más encima lo errático, en el fondo, que al comienzo los primeros mensajes que se transmitió por parte del gobierno, ¿cierto? La vocera sí lo dijo, que aquí no había irrogado ningún gasto para el Estado. Después uno de los hijos del presidente ratificando que ellos habían costeado totalmente ¿cierto? El viaje. Después eso siendo totalmente después falso, ¿cierto? Desmentido por la FACH. Entonces a mí me parece que aquí hay 2 temas. Hay un tema que se adicionó a la polémica inicial, que era el del viaje, sino que además se adicionó el tema de que no han sido honestos en manejar en la información que han ido entregando, y la verdad es que a mí me parece impresionante e insólito. Aquí yo creo que el tema de que nunca se había visto que un presidente llevara a sus hijos al interior de reuniones donde se estaban negociando, ¿cierto? Esa, a tu juicio, es la diferencia. No el viaje, sino que la participación de Sebastián y Cristóbal Piñera en esa determinada reunión. A mí me parece que eso es tremendo. Más eso aún, se le diferencia. Más aún de un gobierno que ha tratado de poner los temas de mérito, ¿cierto?, sobre la mesa. Y esto se suma a otros elementos. También estaban, ¿cierto?, los hijos del ministro, algunos tratos directos, ¿cierto?, también con empresas de familiares. Entonces, a mí me parece que la verdad es que esto se suma a un contexto en donde esto ya al parecer no es una práctica puntual, sino que es una práctica generalizada de un gobierno, de personas que hoy día están usando cargos y usándolos a su favor. Don Luis Mayol. A ver, yo no me quería meter mucho porque, como dice Lili, este tema no da para los grandes temas país que tenemos que le preocupan a la gente, no da para tenerlo un mes. Yo creo que hubo algunos errores en la parte comunicacional del gobierno, dejarlo mucho tiempo dando la pelota. Pero no quería meterme porque me carga la teoría del empate. Yo creo que no corresponde. Pero, Juan Francisco, por Dios que viajamos hartas veces con la presidenta Bachelet en el gobierno primero y todo, íbamos a 2 aviones, con artistas, con parientes. La verdad es que yo viajé una sola vez que me encontré contigo. No, si no nos encontramos, íbamos juntos. A París. Anduvimos en Francia, anduvimos en Holanda. En Toulouse fuimos a buscar el satélite. Fuimos a buscar el satélite, ¿te acuerdas? Almorzamos en una cava espectacular. Y comimos en una noche, ¿te acordás? Con la presidenta. Con la presidenta. Sí. ¿Y qué? Dice que iban artistas, familiares, que a ver, detalle un poco más. Yo no quería entrar a eso. Yo fui hartas veces, porque yo era presidente de un gremio, Sí, pues. y le reconozco a la presidenta que nos invitaba siempre, y viajaba mucho, y eran reuniones de mucho trabajo, Trabajábamos muchísimo y logramos muchos acuerdos. En la entrada de la OCDE, yo estuve ahí
Estuve en ¿cómo se llama? En la PEC. Y había esta práctica, a ver, explíquenos un poco más. Íbamos a 2 aviones, el avión grande, el 767, no es chico, más el otro, el 737, ¿ah? Y lleno de gente, artistas, actores, periodistas que no iban trabajando, sino que iban, digamos, porque a mí me tocó parientes en un par de viajes, yo fui 10 viajes por lo menos. ¿Ah? 10 viajes. ¿Tanto? Sí. Pero sí, pues sí, el presidente de la CNA. ¿Verdad? Ya, pero la CPC, iba representando a la CPC. Ya, pero y te digo, pero trabajábamos harto. Pero yo no quería... ¿Y los familiares? ¿Cuál era la actividad de los familiares en esos viajes? Bueno, algunas cosas ¿Cuántos familiares participaban. Acuérdate que cuando estuvimos en Dijon fue... ¿Dijon? Sí, que fue una cuestión en el Parlamento. No. ¿Te acuerdas con el Parlamento en Dijon? Gobierno regional. El gobierno regional, sí, pero era una cosa relativamente oficial. Sí. Y no solamente estaban las personas oficiales, sino que había... Pero explique, pues, Luis Mayor. ¿Estaba qué? Pero es que yo no mucha quiero, cara, es que me carga esta cuestión del empate. Yo creo que es de mal gusto. No, pero cuando me dicen que es impresentable que el presidente haya ido con 2 hijos que tuvieron una participación tangencial en una reunión, por favor, además voy a decir otra cosa. Íbamos all inclusive, y yo cuando fui con el presidente Piñera, que fui 2 veces, me tuve que pagar yo el bolsillo, en los hoteles y todas las cosas. ¿Ok? Yo nunca habría alojado en el Gran Hotel de París, que alojamos juntos. Alojamos ahí. ¿Ya? Si no hubiera sido una gira presidencial. Perdón, pero por favor, eso es para que quede claro pero es que esto no es ni venial. No, está bien. Luis Mayor, pero recién dijo que con familiares en algunas reuniones que eran oficiales o semioficiales. Mira, es que no, ¿Quién miembros de la familia de la presidenta Bachelet? No me acuerdo exactamente. En esa reunión exactamente en esa reunión acaso participaron. O sea, en ese viaje, no, yo fui el único viajero. Sí, pero en esa reunión yo concuerdo. Pero actores, actrices, amigos, amigas que no tenían una connotación oficial porque había que llenar unos aviones que eran muy grandes. ¿Ya? ¿Está diciendo que la presidenta iba con amigos y amigas? O sea, como un... No quiero dar los nombres, ya, por favor. Así que quiero llegar hasta aquí nomás. Es que parece interrogatorio ya de... Es que usted abrió esta puerta y es interesante que la gente... De verdad, es que tengo la foto aquí. Yo tengo una opinión, la voy a dar después sobre el tema general. Pero, bueno, no soy muy autorizado porque yo no viajé nunca. En realidad, salvo esa vez, me obligó la presidenta porque recibíamos el satélite de la Fuerza Aérea. Para que veas. Y además vi la experiencia que tú dejaste 10 veces. Vi la experiencia de un presidente con empresarios, dirigentes sindicales, muchos parlamentarios. Me acuerdo de Jaime Camuri y Coloma, por ejemplo. Sí. Después fuimos, ¿te acuerdas? Rumbo a una cosa de una viña, almorzamos. Del lugar donde habían salido los Bachelet hacia Chile. Pasamos en una villa. Pero son viajes de trabajo intenso, de verdad. Sí, ¿O hay mucho despilfarro en estos viajes? Ustedes que han... A ver, yo reconozco, hay que hacer algo en eso, trabajábamos muchísimo, ¿ya? Pero también teníamos nuestro espacio para relajarnos un poco, sí, eso es verdad. Trabajábamos mucho. Ahora... con la presidenta Bachelet iba con buen equipo. Ahora con el presidente Piñera sí que la cuestión era agotadora, porque él se mete en los temas y con los empresarios y con esto y con lo otro, y nos hacía exponer. A mí me hizo exponer ante el presidente Calderón en Los Pinos, me dio 2 horas para preparar la exposición, cosas de ese tipo. Pero trabajábamos harto, reconozco que trabajábamos muchísimo. Francisco Vidal, desde lo político, en el caso de los hijos del presidente Piñera, ¿ha sido justa la crítica hacia ellos? ¿Ha habido buena voluntad en entender los descargos que ellos han hecho? Pero vamos por partes. Primero, ¿por qué golpea? Tu pregunta original. Porque las condiciones han cambiado y los niveles y los estándares se han elevado como corresponde. Y en eso el golpe a presidenta Bachelet Cabal no es por el negocio, es por la entrevista con Luxich. El aprovechamiento. Y el golpe al presidente Piñera es por la ida, ahí está la foto, a la reunión esta con los negocios, con los chinos del internet. Porque ¿qué hay detrás de eso? El abuso. ¿Qué hay detrás de eso? La sensación del ciudadano común y corriente que eso los ha apitutado. No todos tienen igualdad de acceso a una reunión como esa. Ese es el punto. Ahora, yo creo que en este caso, bueno, siempre nosotros reaccionamos después, El hijo reconoció el error. Fue claramente un error llevar a los hijos particularmente a la reunión. Pero si reconoce el error, ¿por qué no se cierra el tema? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque yo creo que se demoraron mucho y además cometieron un error que decía la Valentina. Yo lo dije en muchas donde voy a todas partes. Y entonces, pero la FACH nunca ha cobrado el pasaje.
Pero nunca dijeron que lo habían... No, lo que pasa es que cuando tú dices, pagamos todos los costos, los que había que pagar. El costo mayor es un pasaje cuando uno va a Europa. No estar pagando pero ese fue un error, involuntario, pero fue un error. El punto es que creo que cuando el debate sobre ideas en un país es fantástico. Cuando el debate es sobre las personas y sobre todo la familia, es mala onda. Yo creo que es malo para el país al final, no solo para el gobierno oposición. En este caso, realmente, además, los hijos del presidente no participan en nada del gobierno. Esa es la verdad, no tienen ninguna participación con el gobierno. Pero ¿sabes lo positivo, entonces lo positivo de esto, la cola, digamos, es que ellos hicieron un protocolo para que no vuelvan a viajar. Igual que la ley Emilia, igual que la ley Zamudio. Pero yo creo que el tema no da para más. Hay muchas otras cosas. Lo que le da rabia a la gente es que estamos pegados en esta cuestión cuando el debate hoy día es 8, la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Oye, ¿y no vieron, por favor, el tráfico de personas, que es el escándalo más grande los chinos de Chile? El exalcalde de Los Andes, el exalcalde de Isona, un alcalde miembro de la Democracia Cristiana que fue fiscal, fue miembro de la fiscalía, un exfiscal que después fue candidato a alcalde y fue alcalde, y además un exgobernador, y además un miembro de la Cancillería. O sea, esta cuestión es una realmente... de las redes más grandes que se encuentra. Eso es una corruptela escandalosa. Lo que molesta, muchachos, es que pongámonos de acuerdo en superar estas cosas. ¿Por qué? Como yo tengo todavía buena memoria, a mí me sacaron la cresta y a la presidenta Bachelet el 2008, siendo yo vocero de ella, cuando viajó con la hija, no sé dónde cresta, weón. Pero la cresta... A Brasil. La derecha. Pero no lo pudiste cortar al tiro tampoco. Lo cortamos. Sí, claro. Ahora, esto dice, es una práctica aceptada. ¿Es aceptable al día de hoy que un presidente viaje con su entorno familiar? No, en mi opinión no. No, eso estamos claros que hoy día ya no. Se reconoce un error y yo creo que vámonos a los temas que conocemos. Y se reglamentó. Se va a reglamentar. Y nunca más. Listo, esa es la parte llena del vaso, digamos, media llena del vaso. ¿Sabes quién dijo esto, Matías? Y esta política media mezquina de sacar... Mitterrand. En su gabinete, primera reunión de gabinete, dijo a todos los ministros: el presidente de Francia no tiene familia. ¿Les quedó clarito o no? Su familia son los ciudadanos. Oye, pero en todo caso, respecto a esto, efectivamente yo me alegro, y lo decía también la vez pasada, que hoy día el estándar de lo legal ya evidentemente quedó chico. Y yo también me alegro de alguna manera que esto sea tema, que sea de alguna forma escándalo y por lo tanto que se tomen medidas para que esto no vuelva a repetirse. Sin lugar a duda eso es una ganancia. Pero yo también quiero aquí llamar y apelar un poco a que uno no puede esperar a que las leyes de alguna manera recojan todo y por lo tanto si es que no está en la ley. A mí me parece que las personas que usan ciertos cargos públicos en representación independiente de este gobierno, en los que vengan todos, uno espera también un cierto comportamiento que no sea solamente desde el punto de vista de lo legal, o sea, uno espera que haya un cierto sentido común. Y hoy día el debate, estos temas estaban puestos sobre la mesa y yo creo que eso es lo complejo. Yo efectivamente lo que sí hago, quizás como un punto respecto a esto, es que uno esperaría que no para todas las cosas tener que estar haciendo protocolo, porque ya es un agote y yo creo que efectivamente desgasta y acentúa un problema de desconfianza obviamente ciudadana respecto a la institucionalidad pública. Sí, vamos a entrar otro... Mira, yo creo que lo que dices tú, hoy día hay que guiarse más por el texto de la ley, el espíritu de la ley, por ciertas cosas que en las circunstancias actuales, digamos, no se permiten. Pero, bien, las corregimos con un protocolo, se dan las disculpas, pero no puede estar pegado un mes en el tema. Yo creo que esto es una estrategia de la izquierda porque no tiene argumentos. Ojalá tuviera una estrategia. No, yo creo que no tiene, yo creo que no tiene argumentos. Lo ha reconocido Francisco Vidal. Yo creo que no hay argumentos sostenibles para seguir oponiéndose a temas que le interesan a toda la clase media, a todo Chile. Los argentinos han acuñado una frase que es muy buena para el tema que viven ellos, que es muy distinto, que es la grieta. Es que todo está dividido en una grieta en que hay que estar en un lado o en el otro, no hay gente al medio. Y parece ser que nosotros vivimos nuestra propia grieta. Bueno, estamos bien polarizados. Bueno, exactamente, es la polarización. Y todo tema sirve para polarizarse. Entonces eso cuesta también a que haya espacios comunes de diálogo. Por ejemplo, en el crecimiento económico, ya empezamos con la grieta, que si es el 3,5%, Eizaguirre dice, yo apuesto que no va a ser ni siquiera el 3%. Blanco-negro. Claro, entonces, entremos en el tema económico. Luis Mayol, que lo que pasa es que 5% dice el gobierno. Es que esto yo lo encajo un poco con lo anterior, que nos estamos yendo por los bordes, digamos, para no ir a lo medular. ¿Acaso es 3,2 o 3,5? Si ese no es el tema. El tema es que hoy día estamos creciendo 2 o 3 veces que lo que crecíamos el año 2017, que crecimos al 1,2.
¿ya? Entonces, estamos creciendo. Al 4, hoy día la discusión... Te corrijo, a 1,7. El promedio de los 4 años. Los 4 años de nuestro gobierno. Sí, pero el año 2017 que dije yo fue el 1,2. ¿Ah? Y el mundo creció en el 3,9. Sí, sí. ¿Okay? Y lo que estoy diciendo yo es lo siguiente, que hoy día estamos creciendo más que el mundo. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional bajó el crecimiento del mundo a 3,2 y mantiene a Chile a 3,4. A pesar de todo lo que está ocurriendo. Eso pasó hace 3 días atrás. Entonces, fijémonos en eso. Fijémonos que hoy día tenemos una posibilidad de ser un país distinto, que podemos estar sobre la media, con todo lo que está ocurriendo, con esta guerra comercial, además con los problemas internos que nos impiden el crecimiento, porque yo lo he dicho 20 veces, lo he dicho acá, que no hay que ir a Harvard ni a Chicago para saber que el crecimiento familiar, empresarial o del país tiene 3 cosas, ¿no es cierto? Es inversión. La inversión se hace con ahorro propio o el ahorro financiero. Y nadie se endeuda, ni nadie usa sus recursos si no tiene la mínima certeza de lo que va a ocurrir. Y cuando no sabemos qué va a pasar con una reforma tributaria, que nadie la entiende, porque tú vas a provincia, hablas con el ferretero Linares, con el panadero San Fernando y no sabe acaso pago bien o mal el impuesto, porque nadie entiende. Entonces esa persona no va a invertir. Entonces tenemos trancas internas, que no aprobamos las leyes. Discutimos acaso vamos a legislar. Por favor, si a los legisladores los elegimos para que legislen y les pagamos un sueldo para eso y estamos discutiendo acaso legislamos. Entonces, ese es el problema que tenemos, yo creo, fundamental. No nos vayamos a casos 3,2, 3,5. Estamos sobre la media. Estamos sobre la media y hay espacio... Cuidado, A ver, cuidado con qué. Cuidado. El cálculo que hace Lucho es anualizando el 2018 completo. El crecimiento del gobierno de Sebastián Piñera de marzo, desde que entró la moneda a marzo de este año, es un poquito menos del 2%. Bueno, ¿a dónde? Saca, pero míralo, lo consulté el Banco Central. Bueno, pero el 2018, que solamente tiene 2 meses en el gobierno anterior, fue como 4,2, pues así ya no me da ahí. El de 2018 ¿Cuánto ya no fue el último trimestre con trimestre? No, pero sí, voy a decir, tú sabes que las cifras dan para todo. Esperemos estamos dando el ejemplo nosotros, que dan para todo. Esperemos el 2019. El 2018 lo tenemos cerrado en 4,2. Esperemos el 2019. Doña Lili. A ver, yo creo que más que discutir de cifras, de decimales, lo que la gente, y sobre todo un domingo en la mañana... ¿Qué ven ustedes de son las expectativas? expectativas. Yo creo que no hay que generar una gran expectativa, porque en campaña se generó una gran expectativa con Vienen tiempos mejores, Pero déjame hablar, Pancho Vidal. Tú prometiste no hablar más. No hablo más. Después libre. Ya. No hablo más. Entonces se generó una expectativa muy grande con respecto a más empleo, mejores empleos, no precarios, mejorar ciertas cosas, sobre todo para la clase media que paga toda la educación, toda la salud, todo el transporte, que no tiene ningún tipo de subsidio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Tú vas al supermercado y todo sube, toda la semana. Vas a la feria libre, vas y semana por medio algo te sube. Entonces, más allá de que sea un 2, un 2,5, un 3,2, un 3,5, lo que le pasa al ciudadano hoy día es que tenemos una ciudadanía tremendamente endeudada, y es cosa de ver cualquier revista económica internacional. Chile tiene una clase media totalmente sobreendeudada, tenemos todavía empleos precarios, y eso no es solo responsabilidad del gobierno del presidente Piñera. Se heredó mala cifra económica. Súmenle una pésima reforma tributaria, súmenle reformas laborales, que en vez de flexibilizar, que las mamás, la Valentina tiene una guaguita de 1 año, que una mujer pueda de repente espaciar sus horas o hacerse un horario distinto, salvo contadas excepciones que pueden negociar con su empleador, tengan más facilidad o que los cabros puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Nosotros nos extrañamos de China, de que hoy día estén en una pelea económica con Estados Unidos, pero en China trabajan realmente de una manera distinta a la nuestra. Entonces, creo que todo eso, impuestos diferenciados, nunca se han abierto en Chile a tener un impuesto diferenciado en los remedios, en la leche, en el pan, en lo básico. Y en eso el sector bajarle los impuestos a las personas. Entonces, creo que hay tanto que se puede hacer. ¿Y no se hace por qué? ¿Porque no hay voluntad de la oposición? Mira, yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que de repente se generan muchas expectativas y cuando las expectativas no se cumplen la gente se decepciona. Y por otra parte, lamentablemente, yo digo lamentablemente, yo creo que la oposición lamentablemente se ha puesto muy dura, muy obstruccionista,
pero también ya basta de compararse tanto con el gobierno anterior, ¿sabes por qué? Pero ese es un deporte, Porque, ese es un deporte sí, que lo practican sí, todos, pero que, todos federados. no, ese yo deporte. creo que no todo, yo creo que hay muchas excepciones y yo creo que eso también tiene cansado a la gente. Que el primer gobierno del presidente Piñera, que el primero de la presidenta Bachelet, yo creo que las cosas hay que hacer un nuevo trato porque al final en Chile todo el mundo nos conocemos y el país tiene que surgir. Valentina, tiene que irle bien, porque en la medida que le va bien, le va a ir bien también al gobierno, a la oposición y al país. Entonces yo creo que hay que hacer un nuevo trato. Un dato, pero no se practica eso. Valentina, las expectativas económicas. Este fue un gobierno que vendió unas expectativas que no han sido posibles, porque algunos dicen, espérense que lo que viene el segundo semestre, espérense el otro año, va a retomar la senda del crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo efectivamente comparto que aquí el problema que se ha generado es un tema de expectativas que hoy día no se están cumpliendo. Estamos a puertas, ¿cierto?, de la cuenta pública y en dos temas que yo diría que fueron emblemáticos que este gobierno comprometió, que fueron el tema del crecimiento y la seguridad. La verdad es que las cifras nos muestran que están siendo bastante inferiores a lo que ellos mismos habían prometido. Y yo creo que eso es lo que a la gente también la cansa y es lo que tiene que tener una cierta explicación. Y yo comparto que estar mirando esto, la teoría del empate y todo eso, creo que no conduce, es bien poco conducente. Y evidentemente es importante mirar los desarrollos históricos, pero hoy día los hechos concretos es que los niveles de desempleo son de los más altos que hemos tenido en los últimos 6 años, que el crecimiento es menos de lo que se esperaba obviamente hay discusión respecto a si es que esto efectivamente va a repuntar o no. Yo creo que este escenario entre China y Estados Unidos evidentemente no ayuda, yo creo que no ayuda para nada. Y también los temas de seguridad han empeorado la cifra. Entonces, yo creo que eso es lo que a la gente la tiene cansada. Y si uno mira, de alguna manera, ya estamos hoy día, ¿cierto?, a puertas de la cuenta pública. A igual fecha, está este estudio que hace Ciudadanos Inteligentes, ¿cierto?, del nivel de cumplimiento de los compromisos del gobierno. Hoy día, ustedes, la ciudadanía, ¿cierto?, los que nos están viendo, se meten en la página web, muestran que a la fecha este gobierno cumplió un 23% de los compromisos que hizo en su programa de gobierno, versus a la misma fecha, incluso un poquitito previo, en nuestro gobierno que fue de un 53%. Y por lo tanto yo esperaría que de alguna manera se tomara eso y se diera entonces una explicación. No sé, la verdad, esto habla de que de alguna manera se han cumplido bastante pocas cosas, así es que yo espero que haya efectivamente un recuento, pero probablemente esto va a obligar al gobierno a cargar una cuenta pública, más que de cuenta pública, de anuncios futuros. Francisco, y luego Luis Mayol. ¿Por qué no objetivamos? Para no entrar en una guerrilla permanente. Mira, en mi opinión, el gobierno y el presidente, yo creo que está consciente de eso. Tiene un problema. Porque la encuesta de mañana, que sale hoy, ¿sí?, el presidente tiene el mayor rechazo y la peor evaluación positiva desde que llegó a la moneda. 33%. Esta es la encuesta CADEM. CADEM, que es como la cariñosa. El termómetro semanal. Es la que hay. La cariñosa. La cariñosa. Yo tenía un 25 en esta misma... La cariñosa. Pero escúcheme, ustedes que son gobernistas, algo refleja esto. Algo refleja. Ahora, esto es tendencia mundial también en que los mandatarios Sí, de derecho, de el izquierda... segundo O sea, yo no conozco ningún presidente que No, esté y el falta. segundo año también viene el Guadacazo. De Guaracazo para arriba. Escucha, no, ese es el tercer año. Esa es la parte Bachelet final. 1 terminó con el 84% de aprobación y Bachelet 2 terminó con el 40% de aprobación. Después de haber estado pero estuvo hundido. re A mal. esta altura el partido estaba con 25. Por ahí. Pero Claro. escucha, entonces, si no tenemos Y conciencia, era cariñoso. nosotros que estamos aquí en el panel, de que el gobierno tiene un problema, bueno, sencillamente no hay entender las cifras. ¿Cuál es el problema? El problema, estamos hablando de las cifras A económicas. diferencia de Harald Bella, que lo leí de la mañana tempranito, ¿con qué ganó el presidente Piñera? Nos ganó y nos sacó la cresta en la presidencial. Le ganamos en el Congreso. Con vienen tiempos mejores. ¿Qué entiende la gente común y corriente con los tiempos mejores? Que va a tener más empleo, mejor salario. ¿Y por qué no lo puede tener? No, porque el 6,8% de desempleo se mantiene por lucha. No, pero ¿por qué no puede tener mejores niveles de empleo? Ahí hay dos teorías, po. ¿Ah? Ah, no, claramente, la tuya y la mía. Hay una por el obstruccionismo, porque no lo dejan aplicar su programa. Ah, no hace nada que obstrucciones Y porque... el rechazo que tiene el presidente hoy día también, hay dos teorías. Uno, que un sector importante que votó por él, que es de derecha, no se siente identificado Bueno, los porque no está empresarios aplicando su dicen programa. el pulso hoy día
Los dueños de Chile están enojados porque no han hecho las cosas como... No, los dueños de Chile son estos que están aquí, No, el 80%. pero no el resto de los 16 millones. El 16 millones. Oye, entonces, pero es que me saca un mayor de línea argumental. Es una estrategia. Sí, no, es una estrategia tuya. Entonces, yo creo que el problema del presidente y su gobierno... hablo de la evaluación del presidente, ¿eh? Porque si toco la evaluación del gabinete, está más hundido. Que suele ocurrir, ¿eh? El presidente siempre está más arriba. El problema económico que tiene el presidente, Mira, que no logra cumplir esas expectativas. Anda al punto, es que la gente, te fuiste a otro lado. la gente no ve que los tiempos mejores le llegaron a ellos. ¿En qué se expresa eso? Objetivamente, tú lo dijiste, Lili. Empleo. 76% de las familias chilenas están endeudadas. 24% de ese número están morosos. Agrégale que de acuerdo al INE, el 80% de las familias en Chile no llega a fin de mes, lo que explica el endeudamiento. Los que llegamos a fin de mes somos el último quintil, el 20% relativo de mayores ingresos. Entonces, ahora, ¿cuál es el drama del gobierno? Sí, yo creo que el presidente Piñera es muy talentoso e inteligente. Se da cuenta que tiene que hacer crecer la economía, aumentar el empleo y mejorar los salarios. Saca la cuenta que en el lenguaje de Lucho Mayor, voy a decir positivo, la economía creció el 2018 un 4% y los salarios aumentaron 1,2%. Te doy la respuesta. A ver, Luis Mayor. Primero quiero señalar algo que tú dijiste, que nunca había sido el desempleo tan grande como ahora. Tú mismo lo dijiste, 6,8, igual que el que tuvo Lo que pasa es que no lo hemos logrado bajar, más de 6,8 que nosotros dijimos que lo íbamos a bajar. Pero no ha sido mucho mayor que el que tuvieron el gobierno pasado, igual. Pero sí se crearon 164.000 empleos con contrato. Con la calidad, no la con cantidad. Leyes sociales, de los 600.000 que se contaban, como dicen los vendedores, Super 8. ¿Ya? Hacía 5 años que no crecía la productividad. Y creció. 1,6% creció. Y creció la inversión y según el Banco Central, un 6,2% la expectativa de inversión. Todo eso, eso te genera empleo, eso lo dice cualquier economista. Hay que tener un poquito de paciencia, porque además estamos trancados. Cuando, lo vuelvo a decir, cuando una persona no sabe qué va a pasar con su inversión, porque no sabe cómo va a tributar. Se frena. Pero ¿cómo que no sabe si la tributaria está vigente? Mira, te convido el martes. Lo que pasa es que ese compadre quiere que le bajen los impuestos. No. Te convido el martes que tengo que ir a San Fernando y vamos a hablar con el ferretero, con el panadero y le preguntamos cómo tributó. ¿Sabe acaso tributó por renta? Contrata mejor de contador. No. Son 1 millón de personas que están en ese drama. Es 1 millón, no menor. Ahora, respecto a lo que tú dices de la encuesta, yo ahí tengo mi duda. Esa baja que ha tenido el presidente y ese rechazo, hay un sector muy importante de derecha que siente que el presidente no está cumpliendo con su programa, pero lo que hay que explicarle es que pues, no es culpa de él. Pues. Sí, incluso las ideas de legislar tiene que pelearlas casi en la calle. Pero nosotros somos... Mira, un obstruccionismo pero brutal. Que eligió al presidente Piñera y que nos sacó la cresta, esa misma gente el mismo día votó por nosotros mayoría en el Parlamento. ¿Y hay obstruccionismo de derecha al presidente Piñera? No, obstruccionismo de derecha. Hay obstruccionismo de derecha, no solo en el Parlamento. Pero es que la gente... ¿Obstruccionismo político? Pero Matías, tú le tienes que explicar a la gente de la Araucanía que por qué no impera el Estado de Derecho cuando fue algo que prometió. Hay que explicarle que la ley antiterrorista, el perfeccionismo está hace un año. Cuando tú le explicas... Les propongo dejar ese tema para después que estará el senador Quintana. No quería sacarle, no sé. ¿Tú sabes que hay más atentados ahora que en el último año de mi gobierno? Espera, yo me quiero... Disculpe, de Francisco... Lili Pérez, yo le pregunté a Luis Mayor si es que hay obstruccionismo político, porque no necesariamente el obstruccionismo se da en el Parlamento, de derecha al presidente Piñera, y Lili Pérez dice que sí. Yo creo que sí. A ver, de partida, en todos los temas de delincuencia, de violencia, por ejemplo, de la Araucanía, hay un sector que se siente legítimamente enrabiado, frustrado, porque no se han hecho las cosas, y esto no se resuelve solo con leyes, es un tema de acción. De que yo creo que de verdad el desgaste que ha tenido Carabineros con todos estos temas de corrupción en que se ha visto involucrado el alto mando le han impedido tener una nueva estrategia de enfrentar estas materias. No han hecho, yo de verdad creo que falta presencia policial, están los mapeos de todos los lugares más conflictivos y Carabineros parece un mero espectador. ¿Cuál es esa suerte de boicot o obstruccionismo de derecha al presidente Piñera? Bueno, depende de los temas, Matías. Depende. Hay un sector que está enrabiado y frustrado por esto y es cosa de las redes sociales, las reacciones que tienen contra el presidente y que seguramente las encuestas lo evalúan muy mal. Y hay otro sector, y esto la CADEM, si tú la desmenuzas, no está, que no la he visto, Pancho,
la de hoy día no la he revisado, pero otras anteriores de a un mes, el presidente perdió todo el apoyo en la centro derecha, ha perdido apoyo, y también en los sectores liberales de derecha. ¿Por qué? Porque también hizo un giro de un discurso mucho más conservador en muchas materias, llamadas de los temas valóricos y culturales. Entonces, por lo tanto, el presidente desgraciadamente ha estado, yo diría, en una situación muy compleja de por dónde, digamos, afirmarse en su programa de gobierno, que es un programa, el primer gobierno, y con esto termino, el primer gobierno del presidente Piñera, él fue mucho más autónomo, independiente de los partidos políticos, y hoy día parece un presidente mucho más atrapado por las directivas de los partidos políticos que lo sostienen, y por lo tanto está en una situación que no se ve confortable. ¿Valentina? Oye, yo creo que respecto a los temas de expectativas, cuando un gobierno, a esta altura del partido, lleva recién un 23% cumplimiento de su programa de gobierno, a mí me parece que, yo entiendo que varias de las cosas pueden tener explicaciones nacionales, internacionales, pero para mí ese es un dato duro, objetivo, y no esto no solamente son leyes. El grueso de este cumplimiento son temas que no son de índole legal, por lo tanto aquí hay un tema de déficit de gestión, creo yo, que explica parte importante del grueso de esta cifra. Lo otro, respecto al tema del obstruccionismo, yo discrepo respecto a la apreciación que hace Luis. Yo diría que en varios de los proyectos de ley que son emblemáticos para el gobierno, la oposición ha hecho un esfuerzo genuino e histórico, porque a nosotros como gobierno nos hubiese encantado tener una minuta, porque déjenme decirle que al menos en materia educacional, que fue la agenda que yo fui, que fue, cierto, lo que a mí me tocó llevar de cerca, jamás tuvimos una minuta como la que hoy día la oposición ha elaborado, diciendo, por ejemplo, en el caso de pensiones, cuáles son los 10 puntos que nosotros ponemos, los mínimos para poder... En la tributaria también ocurrió. Por lo tanto, a mí eso me habla de una oposición que ha hecho una pega tremenda. Yo quiero valorar ese esfuerzo, no solamente de los técnicos, sino que también de los parlamentarios que empujaron que eso existiera. Y lamentablemente, efectivamente, de respuesta, el gobierno, más que buscar, yo diría, empujar acuerdos, como creo que fue el ánimo con el cual se instaló el primer año, yo diría que la verdad es que el tono ha cambiado bastante, y yo veo más un gobierno que se ha dedicado más a desmantelar cosas y preocupado de desarmar cosas, más que de construir genuinamente acuerdos para avanzar en los temas que a ellos mismos les importan. Es que, oye, la minuta la hizo un sector de la democracia cristiana. Ahora nosotros haciendo, ustedes tenían el ejecutivo y el legislativo. Perdón, y solamente, Luis, la votación... Perdón, Valentina tiene que cerrar. Luis, respecto al tema de la votación en general, la votación en general de un proyecto de ley no es la aprobación de la idea de legislar, es la aprobación en general de un proyecto de ley, que es mucho más que la idea de legislar. Desmantelamiento, habla Valentina. Pero bueno. Valentina, creo que habla de una suerte de la obsesión o del intento de desmantelar lo que hizo el gobierno. Obvio, dice. En materia de educación, hay varias cosas que uno habla de un cambio de eje ideológico, si se quiere, desde admisión justa, desde aula segura. Operar el sistema nuevo de educación. Bueno, vamos a hablar también sobre eso. Después hablar sobre el de historia, porque Valentina tiene probablemente algo que explicarnos, porque cuando ella estaba en la subsecretaría empezó a tramitarse esto. Pero quiero primero ir a esto, por ejemplo, el colegio le plantea a las familias que los va a alertar cuando un colegio es de mala calidad y está postulando a ello. Y lo de la admisión justa, que el gobierno dice, ok, nos rechazan la idea de legislar, vamos a volver un año después con la misma, porque es nuestra convicción, que es legítima una convicción. Es un desmantelamiento, por ejemplo, a la ley de inclusión de la presidenta Bachelet, donde tú participaste. Bueno, efectivamente, yo creo que la agenda legislativa en este sector es una contrarreforma. Porque lo que se ha dicho mediáticamente, y yo creo que ese es otro tema a propósito de las expectativas de la evaluación del gobierno, la verdad es que mediáticamente yo creo que hoy día se está empezando a pegar fuerte, porque lo que a veces el gobierno comunica e informa que son sus deseos o principios, no es lo que, al menos en materia educacional, está realmente buscando legislar en el Parlamento. Y lo mismo, por ejemplo, a propósito del tema de la clase media, ¿cierto? Esto de la clase media protegida, uno ingresa a la página web y la verdad es que el grueso... yo valoro igualmente el esfuerzo comunicacional de poner, y eso me parece que es importante, pero... ¿Solo comunicacional organizar todos los servicios en una sola plataforma?
no está unificado, hasta donde entiendo los 70 servicios. Perdón, está bien, pero vamos a la educación, en materia de educación. Hoy se metieron 114.000 personas, está bien. Bueno, entonces, en materia educacional, efectivamente, yo creo que aquí hay un intento de retroceder de manera relevante, no solamente contra lo que se había hecho previamente, sino que también contra lo que la evidencia internacional muestra que los sistemas educativos desarrollados es la dirección en la cual hoy día están caminando. Por ejemplo, a propósito de esto que tú dices de las alertas, ¿cierto? Cuando una familia postula a un colegio que no le está yendo bien. Efectivamente. Yo primero quiero plantear que en materia de información a la familia, nuestro gobierno han sido los que por lejos han avanzado en mejorar la calidad de la información que las familias tienen respecto a los establecimientos. Quiero ser tremendamente enfática. ¿Es legítimo informarle a las familias, ojo con ese colegio para su hijo que no le va a ir bien? No solamente es legítimo, si tú miras los informes de la Agencia de la Calidad que se entregaban previo a nuestro gobierno y los que hoy día se están entregando son infinitamente más completos y entregan mucha más información relevante a las familias. ¿Está de acuerdo con que la autoridad alerta a las familias? El problema no es ese. La diferencia está en que este gobierno lo que pretende es que a través de ese hecho, el que se hace responsable de la calidad del establecimiento es la familia y no el Estado. Es distinto informar a las familias cuando el Estado, y eso es lo que hacíamos nosotros, informamos mucho a las familias. El sistema de admisión escolar avanza enormemente en esa dirección. Pero nosotros entendíamos que la responsabilidad de asegurar que la educación fuera de calidad era del Estado. Y por eso hicimos una reforma educacional con carrera de desarrollo profesional docente para poder tener una nueva educación pública. Lo que está haciendo este gobierno cuando uno mira el conjunto en materia educacional es que esa información, así como el aumento, ¿cierto?, del subsidio ahora de la subvención en educación parvularia, es que le está diciendo a las familias es que finalmente los responsables de aumentar la cobertura a través de subvención y a través de mejorar la información es la familia. Cierro con esto. ¿Qué es lo que va a hacer el ministerio cuando el día de mañana resulta que por alertar aquello el sistema arroje, porque va a arrojar, o sea, porque eso ocurre, ¿cierto?, que hay territorios en donde sencillamente todos los establecimientos van a levantar la alerta? Por lo tanto, el tema de fondo es cuál es la responsabilidad del Estado para asegurarle a la familia que al final del día no tengas establecimientos con alerta. Hay un semáforo con el cual yo estaría muy de acuerdo que implementáramos en nuestro país, que es que para cada gobierno viéramos cuáles son la cantidad de establecimientos en categoría insuficiente al comienzo del gobierno y cuáles son los establecimientos insuficientes al final del gobierno. Ese sería un semáforo de manera que yo... Luis Mayor, había quedado yo que hacerle a Valentina en el tema anterior. Quiero hacerte una aclaración. A un cuarto de transcurrido el gobierno de la presidenta Bachelet había cumplido solamente el 25% de su programa. Nosotros llevamos un año y tenemos el 23. Esas son cifras oficiales. A misma fecha era 53%. No, 25 segundos. Y además yo quiero decir una cosa. Nosotros tenemos un problema, como decía aquí Sorman, que usted lo conoce, filósofo, historiador francés muy conocido. ¿Qué es Sorman? La derecha se pone metas concretas, por eso que es evaluable y balanceable. Vamos a disminuir, ¿no es cierto?, la cesantía en un 20%. Vamos a crear 1 millón de empleos. Eso tú lo puedes evaluar. Cuando tú dices, vamos a disminuir la desigualdad, como hizo un senador muy amigo mío. Luis, pero en materia educacional déjame terminar a mí. Yo te dejé terminar. Te dejé terminar. Como decía un senador amigo mío, dice, cuando la derecha hace un puente, se pone el plazo de término, el presupuesto, y después tiene que dar explicaciones si no lo compra. Y la utilidad para la Pero empresa. cuando tú dices que va a ser un puente inclusivo, que va a generar un aumento de la riqueza de la región, da lo mismo. A la larga, si te pasáis en un 20% en el presupuesto, lo terminás el año después. Estás haciendo una caricatura totalmente falsa e injusta. Pues eso es lo que pasa. Si a ti te gustan los datos, tu gobierno, 17 años, creció 2,9 promedio anual. ¿Qué gobierno mío? Pinochet, pues. Yo no voté por Pinochet. Ah, muy bien, te felicito. Nadie votó por Pinochet. Nadie votó por Pinochet. Matías. Pero arregló tu gobierno del 73. Pucha, que nos fuimos Pero arregló tu gobierno. A pesar que el 73 no era de ese gobierno. Pero la capacidad de flashback que tuvieron enorme. Matías. Lili En el Pérez. 73 estábamos en el mismo paraguas. No, todavía no. Sí. Después de este momento vintage, Sí. Ya. decir que a mí, en materia de educación, es mucho más simple que nos pongamos de acuerdo. Porque cuando yo escucho a Valentina, mi conclusión es que las políticas en materia de educación se han vuelto políticas de Estado. Y no es real de que el actual gobierno intente desmantelar, porque de hecho muchas de estas políticas se han mantenido. Tan así que con lo que abrimos este programa de Estado Nacional este domingo era lo que pasaba con historia y educación física. Quiero que lo abordemos ahora. Que es algo que viene durante 3 años el estudio.
que se hizo una consulta a más de 1 millón de personas, entre ellos alumnos, directores de colegios. ¿Están de acuerdo directivos. ustedes? Mira, yo creo que... Entrémosle, por favor. Pero espérate, yo quería terminar el punto. Todo lo que Valentina menciona, el semáforo, fue el semáforo que inauguró Lavín, yo me acuerdo, en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando era ministro de Educación, y que fue tan criticado en ese momento por sectores políticos de la entonces oposición. Creo que todo lo que se ha hecho en educación parvularia ha habido una continuidad de todos los gobiernos, de los 2 de la presidenta Bachelet y de los 2 del gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, en materia de educación pública, yo diría que es mucho más en lo que hemos trabajado unidos que lo que nos ha separado. Dicho eso, esta decisión de historia... Educación física. Creo que no... Mira, yo creo que puede ser discutible, pero creo que el mayor error ha sido cómo se ha comunicado. Porque historia no es cierto que se vaya a terminar. Historia lo que pasa es que va a ser obligatorio hasta segundo medio. Una buena noticia, se incluye filosofía, por Dios que falta filosofía. Una buena noticia, se incluye educación cívica, buena noticia. Otra buena noticia es que se equiparan los científicos con los técnicos, con biología, o sea que los cabros pueden optar. Entonces, creo que esto tiene de bien y de mal, y educación física, digamos las cosas como son. Si tú te vayas a una educación física pública, la verdad es que les hacen la carretilla durante media hora, y eso tampoco es lo ideal en una educación física, tiene que ser mucho más. Entonces yo creo que también... Sí, pero no hay que mirar los huevos, porque no solo la historia. Aquí los índices de obesidad en nuestro país es muy grande. Son tremendos. Entonces, Francisco Vidal, como profesor eterno. Sí, pero una cosa que quedó como... Yo creo, fíjate, que si uno mira la legislación, los proyectos de este gobierno, ideológicamente lo que han pretendido son las contrarreformas. La reforma tributaria, que es lo que es en definitiva. Devolverle 1.000 millones de dólares al 1% más rico. ¿Pero cómo? ¿De dónde captamos los 1.000 millones de dólares nosotros? De la reforma tributaria de Bachelet. La reforma laboral, ¿qué? La flexibilidad laboral. Retroceder en lo que avanzamos poquito, pero avanzamos con Bachelet. Ahora, eso es legítimo, sí, son visiones ideológicas distintas. Llamarle contrarreforma cuando un gobierno que ganó quiere reformar con su convicción, ¿no es también un poco ponerle una etiqueta caricaturesca, decir que es contrarreforma? Porque a su vez en 4 años más, 3 años más, viene otra elección, y si las propuestas de este sector ganan, bueno, sí, la derecha podrá decir contrarreforma. Pero ¿cómo extrañarse si un gobierno de derecha quiere bajarle los impuestos a los que tienen más? O sea, lo que sería loco es que un gobierno de derecha le subiera los impuestos a los que tienen más. Oye, no fuimos... pero no te entendí, ¿a dónde se los quiere bajar? ¿Cómo se los quiere...? Porque... 833 millones es volver a integrar el sistema. ¿De dónde está cifra? Cifra oficial del informe financiero del proyecto. Sí, 833 millones de dólares. Por eso se busca la compensación. Sí, pero se busca la compensación. Sí, pero cáchate la lógica de la derecha. Le devuelvo 833 millones de dólares a un porcentaje chiquitito que usa la integración. Y lo compenso haciéndonos pagar a todos la boleta electrónica en Netflix. Oye, ¿y quién ve Netflix? Pero yo creo que eso lo pasa a la blancura. Mira, lo primero quiero hacer una aclaración. Otro decito. Francisco, tú te tirás de repente una cuestión y dijiste que cómo habíamos medido los 23 y 25. Ciudadanía inteligente, la misma fuente. La misma fuente. Ciudadanía inteligente, 23 y 25. Por favor, corróborenla. ¿Sabes qué? Y lo otro, lo único que lograron con la reforma tributaria, que fue una de las causas... 2.500 millones de dólares más para el fisco. Pero me dejáis terminar. Pésima reforma. Deje que termine Luis Mayor, por favor. Pésima reforma tributaria. Pésima reforma. Eso le significó al país, yo lo dije en una encuesta y con cifras, 10.000 millones de dólares menos de recaudación por crecimiento. ¿Por qué? Por crecimiento. Pues, sí. Obvio, ahí está la inversión. Cuando te tranca con una reforma, te tranca el crecimiento, te tranca la creación de empleo, todas esas cosas, obviamente que al país le afecta. Pues. Nos vamos a cambiar de tema. Usted quería, Valentina, sí, no, que solamente... En lo de historia, me imagino. Que eso es lo que le habíamos pedido que hiciera, que explicara brevemente. Yo pido porque quedó comprometido. Bueno, solamente respecto a lo que dijo... Pero nos vamos a ir a otro tema, un minutito más, por favor. No, respecto a lo que dijo Lili, la verdad es que yo solamente quiero decir, Lili, que yo diría que la derecha que votó por las reformas educacionales, o la visión que ellos tenían es bien distinta a la derecha que hoy día está gobernando en materia educacional. No voy a profundizar en eso, pero claramente no ha habido el mismo interés de dar continuidad a la agenda en lo grueso. Respecto al tema curricular, solamente quiero decir 3 cosas.
Primero, la propuesta que hoy día se aprobó no es la propuesta por la cual nosotros nos jugamos. Efectivamente, este es un proceso que partió hace 3 años y nosotros nos jugamos por cosas que Lili mencionó y que son tremendamente valorables. Primero, que hoy día tenemos una tremenda inequidad entre los liceos técnico-profesionales y los científico-humanistas. Hoy día hay un plan común que es de 14 horas para los técnicos profesionales, una base común, versus 27 horas en los científico-humanistas, y nosotros nos jugamos, pero a concho, por lograr que eso fuera equitativo, y eso hoy día se logró, y estoy realmente muy contenta por eso. Hay un segundo elemento, que fue aumentar la flexibilidad. Los jóvenes nos dicen que se aburren. O elegibilidad. Efectivamente, que los jóvenes dicen que hoy día se aburren, que no les hace sentido lo que estudian, y por lo tanto aumentar la cantidad de ramos que ellos pueden elegir también es tremendamente positivo y va totalmente en línea con la evidencia y con la tendencia internacional también, que es lo que ocurre al final estamos hablando del final del colegio, ya no estamos hablando de todo el currículum, sino que del final del colegio. Y por lo tanto también me alegro mucho por eso. Y respecto al tema de los ramos, nosotros nos jugamos porque hubiera 19 horas de un plan común en todas las cierto, científico-humanista y, bueno, artístico. Todo tipo de colegios. Efectivamente. Y nosotros teníamos puesto historia, cierto, geografía y ciencias sociales como un ramo obligatorio, también educación física. Esa fue la propuesta por la cual nosotros nos jugamos. Lamentablemente el Consejo Nacional de Educación no aprobó esa propuesta. Es un ente autónomo, Efectivamente, es yo importante. Estuve mirando, perdón, la composición es de muchas personas que vienen desde el 2015. No son elegidos por este gobierno. Son técnicos, de ratificación del Senado. Y son técnicos, a los que yo conozco al menos, muy prestigiosos. Es importante que la gente sepa que aquí es el Ministerio de Educación o el gobierno a través del Ministerio de Educación el que propone, pero es el Consejo Nacional de Educación el que dispone. Son ellos los que finalmente aprueban. Y nosotros, si bien nos jugamos porque tuviéramos estas 2 asignaturas en la malla obligatoria, eso lamentablemente fue rechazado por el Consejo Nacional de Educación. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros esta propuesta que hoy día se aprobó no nos gusta del todo, porque eso es lo que nosotros queríamos. Dicho lo anterior, respecto a la asignatura de historia, los contenidos que hoy día existen en el currículum no se han reducido respecto a la propuesta aprobada, porque efectivamente los contenidos que hoy día son de tercero medio fueron llevados al ciclo de primero y segundo medio, y lo que es cuarto medio era formación ciudadana, ¿cierto? Y hoy día eso se profundiza gracias a un proyecto de ley que empujamos y aprobamos nuestro gobierno. No se pierde ningún contenido, están hasta segundo medio pasado todos los contenidos. No se pierde ningún contenido respecto a historia. En nuestra propuesta, y por lo que nos habíamos jugado, era a ampliar contenidos. Me explico, respecto a lo que hoy día existe, y el curso que nosotros queríamos extra ampliaba contenidos de historia, y eso fue lo que fue rechazado. Y respecto a educación física, bueno, obviamente es lamentable de alguna manera que eso no se haya logrado obligatorio, pero... Vamos a cambiar de tema, pero vamos a ir a través de otro tema que también está en cuestión, porque vamos a tener un invitado a la vuelta. El gran senador Quintana. Espérese un poco. ¡Ay, al de Pancho! Ese 4% adicional no va a ir a las AFPs, va a ir a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador chileno y va a ser financiado por los empleadores. Es un esfuerzo grande, muy grande. El 4% va a estar a cargo de una entidad pública que tendrá que normar, reglar y de alguna manera contratar las asesorías que estime pertinentes. Esto se puede prestar para que hayan abusos y para que los recursos de los trabajadores, en vez de la finalidad sea obtener la mayor rentabilidad, pueda responder a los intereses de los gobiernos de turno.
Y ya está con nosotros en la mesa el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo es alcalde de la UDI. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días todavía. Sí, muchas gracias por la invitación, porque siempre los alcaldes a veces estamos un poquito lejos de este tipo de programas, así que es bueno que nos inviten. No está lejos de estos programas, porque... Son muchos. Son muchos. Son muchos. 345 Oye, los parlamentarios alcaldes. son más. No, son menos. pues. Son menos. No, son más invitados, digo yo. Bueno, eso déjenlo nosotros invitamos. No, pero es bueno que los alcaldes estemos en este tipo de Ustedes dicen sí, ustedes dicen sí o no, nosotros somos los que invitamos. ¿Qué les parece? Bueno, el gobierno anunció este proyecto anti-amedrentamiento para enfrentar los narcovelorios. A usted le debe tocar, probablemente, como muchos, a todos los alcaldes prácticamente, estos problemas. ¿Cómo se afrontan? ¿Cuál es la manera más razonable para afrontarlo? A ver, es un tema re complejo. Yo lo primero que quiero decir es que en Chile hay una alta expectativa de la comunidad con respecto al rol de los alcaldes en materia de seguridad, siendo que ¿cierto? El rol de los alcaldes en materia de seguridad es bastante restringido, digamos. Los municipios en Chile tienen muy pocas facultades en materia de seguridad pública. Se han ido agregando algunas, por ejemplo, la Dirección de Seguridad Pública, que fueron un tremendo aporte, ¿cierto?, en los últimos 2 años, donde tenemos un director hoy día que lo podemos nombrar, y podemos tener un consejo de seguridad pública y nos podemos inmiscuir en algunos temitas, digamos, en materia de seguridad. Pero con respecto, por ejemplo, a los países OCDE, los municipios chilenos somos de los menos autónomos, digamos, en ese listado. Entonces tenemos poca autonomía, tenemos altas expectativas de la comunidad que nos piden permanentemente. La gente cree muchas veces que los alcaldes podemos darle una orden a carabineros. O sea, eso cree la comunidad. Alcalde, ponga un carabinero acá en esta esquina, ponga más carabineros allá. ¿Por qué no hay carabineros acá? Eso nos piden. Y bajo presupuesto, en general. O sea, entonces esos ingredientes hacen de que efectivamente estemos siempre siendo juzgados por la comunidad, pase lo que pase en la comuna, ¿cierto? El alcalde tiene la culpa. Entonces yo creo que también es bueno, por eso decía un poco en broma, un poco en serio esto, que los alcaldes también tengamos participación en este tipo de debate, para también educar a la gente con respecto a cuál es nuestro rol. Porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas, la gente dice, ya se está sacando el pillo al alcalde. No sacarse el pillo. Yo soy de los que piensa de que los municipios debiésemos tener más atribuciones. Yo pienso que se debe debatir la creación de policías municipales de tránsito de delitos menores. Para poder liberar... Yo sé que hay muchos colegas que no están en la misma línea, hay muchos también parlamentarios que no están, pero yo creo que debiésemos tener las comunas de alta población flotante, policías de tránsito y delitos menores, como existen en distintos países, ni siquiera Europa, Latinoamérica. ¿A usted le toca convivir con este problema que es viejo el tema, pero que ahora ha salido mucho a la palestra, que son los funerales narcos? Sí. ¿Y cómo se maneja dentro de su comuna, ahora, con el resto de la población que se ve afectado por este temor que generan? Ahora, estadísticamente no es, en el caso de Estado Central, no es una cosa relevante, no es que ocurra todos los días, todos los fines de semana. Hemos tenido, y cuando tenemos, efectivamente hay mucha molestia de parte de la comunidad, porque se confunden los fuegos artificiales con las armas, ¿cierto? Efectivamente existen estos recorridos, ahí me toca de repente, mira, día por medio, poner buses para funerales, por ejemplo. Nos piden muchos buses para tener una población de adultos mayores bastante importante en la comuna, entonces la verdad es que los funerales son un tema. Y a veces nos ha tocado poner buses para este tipo, sin saber que eran este tipo de funerales. Los funerales narcos. Y la verdad es que los buses han terminado también con un daño importante. Entonces cortamos el tema de los buses justamente cuando sabemos que puede haber algo de eso. Por lo tanto, es un tema complejo, pero acá yo lo que quiero decir es lo siguiente, y esto es un tema transversal, aquí no un tema de gobierno actual, gobierno anterior. Lamentablemente, como los delitos de mayor connotación social son los que más atraen también a los medios de comunicación, basta que aparezca un video de este tipo, entonces finalmente los gobiernos en general, y comprensiblemente, toman medidas con respecto al control. Yo soy de los que piensa de que aquí debiese haber muchas más medidas, ¿cierto?, a las causas de esto. Claro. Porque efectivamente, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo sé que también está en la pauta con respecto al tema de la consulta del horario. Exactamente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Se le ha llamado los toques de queda, que son controles de horario para determinadas edades hasta cierta hora de la noche. Que en Quilpué se ha intentado hacer. Quilpué y Las Condes vienen ahora unas consultas. Yo creo que las medidas de control son importantes. Efectivamente, debiese haber más dotación, más atribución de carabineros, tal vez más elementos tecnológicos. Hasta ahí todo bien, si eso tiene que estar. El tema está en que si no atacamos la causa de los problemas, y aquí me sale mi deformación, yo soy psicólogo de profesión, entonces, por lo tanto, no puedo estar solo mirando el tema del control. Me molesta solamente mirar el tema del control. ¿Cuál es la causa? Bueno, eso es decir, ¿cuál es la causa? Bueno, las causas son múltiples. Sí, no, pero... Las causas son múltiples, pero cuando uno dice, vamos a ver si ponemos un toque queda o un horario a los niños, yo te voy a decir lo siguiente, ese niño a veces está más seguro en la calle que en su casa. O sea, es que a mí me ha tocado ver que ese niño cuando está en la casa
los adultos responsables, sin culpar al papá, los adultos responsables están tomando, se están drogando, y un niño que anda en la calle, no es casualidad que ande en la calle a esa hora. Es porque hay una negligencia también de parte de la familia. Ahora, ¿por qué hay negligencia de parte de la familia? Porque aquí todos cuando decimos, oye, los padres, si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué entiende por padre, seguramente desde la experiencia de cada uno se imagina al papá bonachón, ¿cierto? Con sus valores, con su criterio. Pero hoy día hay papás que se formaron en familias disfuncionales y están repitiendo un modelo de droga, de abuso, de violencia. Entonces, ese papá, esa mamá no es la misma que tenemos nosotros en nuestro inconsciente colectivo. Lo que tú te imaginas, por papá, mamá, todos nos imaginamos nuestros padres, tal vez. ¿Qué opina el resto de la mesa sobre esta posibilidad de control a los jóvenes? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, o sea, el problema inicial es la droga, que es una cosa que se nos metió, ¿no es cierto? Si logramos hacer un control del tráfico de droga, del consumo y todo esto, las poblaciones, también de lo que es el alcohol, por ahí tenemos que empezar a... ¿Sabes lo que pasa, Luis? Es que la droga, hay que entender una cosa, la droga cumple una funcionalidad Es una de la evasión, persona. es una O sea, evasión. cuando la gente dice, oye, hay que terminar con la droga, hay mucha droga, hay mucho microtráfico, efectivamente, pero eso existe porque hay gente dispuesta a consumirla. Obvio. Hay que Si yo como niño... No tiene una alternativa, digamos, pero de salud. Entonces abramos el debate como es. La droga está cumpliendo una función en los jóvenes. Es parte de Llena lo que... Llena un vacío. Partamos porque ¿Cuál es el vacío? Bueno, ¿cuál es el vacío y por qué se genera ese...? realidad. Bueno, una realidad que los frustra. Acepto. Cuando los niños y los jóvenes ven como modelo a seguir al narco, porque ese narco tiene la mega zapatilla, el mega auto, el mega parlante, La mega casa, todo. Y cuando está preso el mega televisor. Hay un tema aspiracional. Obvio. Ese niño quiere ser porque no tiene otro referente. Es su modelo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, mira, las consultas, a mí la verdad es que no me gusta hablar mucho también de lo que pueden hacer otros colegas, Sí, porque, claro. porque a mí también me molesta, por ejemplo, cuando yo hice la ordenanza de las carpas urbanas, las carpas de la Alameda, hubo colegas que opinaron sin llamarme o sin averiguar. Entonces, tampoco me gusta, pero yo no haría una consulta en esa línea. ¿Por qué? Porque primero, las personas que participan en ese tipo de consultas no son la familia de los niños que andan en la calle a las 12 de la noche. La participación ciudadana tiene que ver con otro tipo de componentes. Y lo segundo, tiene que ver con que muchas veces estos niños, si es por cuidarlos, por ejemplo, de la droga o el alcohol, van a consumir droga o alcohol en otro horario, en otros lugares. Si es por cuidar el espacio público, Por lo que veo en la segura... estación central no va a haber, pero me gustaría entrar al tema nacional y conceptual. ¿Qué significa esto? A ver, Valentina, tú que eres experta desde antes de ser subsecretaria en temas de educación. Y la educación atañe fundamentalmente a niños de esa edad, o muchos de ellos. ¿Qué te parece esto de poner eventualmente un control? Toque de queda, muy lapidario el término, el concepto. Un control Y con de horario. grata memoria. Exactamente. Algún control horario de determinados niños en determinadas circunstancias. Oye, bueno, primero felicitar la decisión de invitar al alcalde. Yo creo que es tremendamente relevante y hace mucha falta el que los alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas estén presentes en los debates, porque en un país en donde creo que el nivel de centralismo es realmente fuerte, son probablemente las autoridades más cerca con la Más antena y la aterrizadas. oreja más cerca de la ciudadanía. Así que yo felicito esa decisión y compartir también con el alcalde esta idea de que creo que en Chile efectivamente debiésemos avanzar hacia un poder de descentralización mucho más fuerte, y creo que ahí los gobiernos locales tenemos mucho trabajo por hacer. Así que primero, en términos generales, dar esa apreciación, porque creo que en parte el problema de legitimidad democrática que tenemos hoy día, en parte, yo creo que una de las hebras que uno podría tirar para ayudar a resolver eso podría ser este acercamiento donde efectivamente yo veo la ciudadanía tiene mucha frustración, va a tocar la puerta al lado de la autoridad que tiene más cerca, y esa autoridad, y no solamente en la materia que estamos discutiendo ahora, y la frustración es enorme porque ese alcalde o alcaldesa prácticamente no tiene atribuciones para resolver las cosas que cotidianamente aquejan a la ciudadanía. Así que creo que ese es un temazo y lo pongo solamente como titular porque me encantaría que en algún momento quizás lo pudiéramos profundizar. Respecto en particular... Control horario jóvenes. A ver, yo también soy de la idea de que aquí la discusión tiene que ser mucho más amplia. Yo creo que el tema es tremendamente complejo. La solución no pasa por medidas ni siquiera sectoriales, creo yo. O sea, mucho menos por medidas como acotadas o aisladas. Yo creo que aquí hay un tema en donde seguimos estando al debe, que tiene que ver con la protección a la infancia, sobre todo a la primera infancia, que es particularmente muy delicada y altamente vulnerada. Cuando uno mira en el contexto internacional,
Latinoamérica y en particular Chile no escapa esa realidad. El nivel de violencia que sufren nuestros niños, la verdad es que es enorme. Solo en Chile. Según las estadísticas internacionales, 6 de cada 10 niños en la primera infancia son criados bajo conductas o parámetros violentas, o sea, está como naturalizado y por lo tanto yo diría que aquí el tema de fondo es que ojalá pudiéramos avanzar, esto fue un tema de gran revuelo el año pasado, cierto, a propósito de los temas del Sename, pero en donde la discusión fue mucho más amplia y ojalá pudiéramos avanzar a sistemas de protección mucho más amplios. Yo creo que ¿protege algo un control horario? ¿Podría ayudar en algo? Yo comparto en ese sentido lo que ha dicho el alcalde. Yo creo que aquí hay que entender el contexto completo, el fortalecimiento de los espacios públicos y de las atenciones integrales y que los sistemas se coordinen a nivel territorial. A mí me parece que es fundamental en la dirección en la que tenemos que avanzar y profundizar. ¿El mayor? ¿Sería partidario si en su comuna plantearan esta...? Yo creo que en cada comuna tiene sus propias circunstancias, que hay que verlo y ver cómo se hace también. Tiene que ser una cosa amable, qué sé yo, hecha por quienes corresponden, por los policías, por la PDI o por la seguridad municipal si corresponde. Si es una cosa, tiene que ser casi de acuerdo con la ciudadanía. Pero yo comparto lo que dice Rodrigo. Yo cuando fui intendente me visitaban los alcaldes todos los días, diciéndome, oye, resulta que me reclaman por esto, por lo otro, además allá refiero con la seguridad, ¿qué es lo que hago? Entonces yo hacía como de puente con las policías, porque tenía reuniones todos los lunes con ellos. Y fíjate que eso resulta. Nosotros logramos bajar lo que es la delincuencia común en la 9ª región, la delincuencia común, estoy hablando en ciudades como Temuco y Padre Las Casas, que son 380.000 habitantes juntos, en un 30%, donde la gente hoy día sale en la noche, camina, no hay problemas de portonazo, nada de esas cosas, ciudad grande. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo mancomunado con los alcaldes, como dices tú, que son la expresión democrática de cada comuna. Y qué es lo que debería estar haciéndose ahora con la consulta también que se está haciendo en la Araucanía, con los alcaldes, con los concejales y con los cores. ¿Sería partidario de un control horario? El control horario... Vámonos con eso, porque les tocaría eventualmente votar a ustedes. Yo te digo que sí. En cada comuna hay que hacer un análisis muy particular. En alguna depende de cada comuna, en realidad. El nivel socioeconómico. Muy particular. Pero una cosa quería decir. Yo creo que este es un problema de educación brutal y lo que tocabas de decir, los niños, hay que empezar por los niños, entre más chicos mejor, digamos, la educación preescolar. Los niños, esos primeros en la fila, estoy de acuerdo. Pero eso no obsta a que hay que tomar las otras medidas al mismo tiempo. Esto de la ley antiportonazo que se aprobó en el Senado la semana pasada, ojalá que se apruebe luego en la Cámara de Diputados, porque controlando la receptación y la venta de los vehículos lo vamos a controlar. Esto del helicóptero, esto que anda dando vueltas, ha logrado disminuir en un 76% el tema de los robos de vehículos. O sea que podemos ir a comer chicle y abrir la puerta al mismo tiempo. Francisco, Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Sí, yo solamente quería decir que efectivamente cuando hay una gran cantidad de familias, no solamente familias, sino que finalmente barrios también disfuncionales, lo que estamos haciendo es instando a la repetición de modelos. Y los modelos se van repitiendo y los niños van entendiendo y van creciendo muchas veces en un ambiente adverso, y van entendiendo que la única forma de salir adelante tiene que ver con lo que ellos aprendieron. Entonces, lo segundo que yo decía con respecto a la consulta, las personas, generalmente estas familias no van a participar. Dos, tratar de imponer una lógica desde cómo uno reaccionaría, cómo uno se comportaría, cómo uno a una familia que no tiene esa formación es complejo. Por eso creo que en esto los horarios. Y tercero, la fiscalización. Hay un gran problema también, entrando ya a la hora del control, digamos. Ya hablé de la parte más psicosocial, si se quiere, pero en cuanto al control, las dotaciones policiales son bajísimas. Bajísimas en las comunas, y sobre todo en las comunas populares. Ahí hay un gran tema. Pero entrando también en otra materia, la lista de espera de los jardines infantiles. Valentina estaba haciendo alusión justamente a la formación, la temprana infancia. Es fundamental la estimulación temprana, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el trabajo con los niños y la familia. Hoy día, lamentablemente, hay una lista de espera muy alta para entrar a los jardines infantiles a las cunas. Entonces están proliferando los barrios, esto lo hablamos con respecto a la migración en algún programa, ¿te acuerdas? Sí. Están proliferando las guarderías informales, que es la señora Juanita, que cuida niños, porque la mamá tiene que salir a trabajar igual. Y le paga a la señora Juanita, pero ¿qué pasa dentro de esa casa con respecto a la estimulación? ¿Qué pasa con respecto a ciertos factores protectores o no protectores, digamos, o de riesgo? No sabemos. Y ahí no estamos jugando el futuro. Entonces, la educación en esto es clave, no solamente a nivel de escolaridad, primero, octavo, cuarto medio y todo lo que estamos hablando, sino que también en la temprana infancia. Hay un déficit y eso el día de mañana lo puede pagar caro el país. Vidal, Francisco.
Me gustaría que Es que es impactante escuchar a Rodrigo como alcalde, porque nos dejó como 5 o 6 temas. Sí, claro. Y tengo 10 más. Así de cotoso. No, porque es el día a día. Po. Y voy a elegir uno nomás. El tema municipal. Yo tuve una experiencia, una de las mejores pegas que tuve yo con el presidente Lago, más que ministro vocero, ministro del Interior, subsecretario de Desarrollo Regional. Porque conocí, mira, de hecho conocí 243 comunas ahí. De hecho, me recibiste como subdere alguna vez. Exactamente. Entonces, ¿Y cómo te fue? para... Bien, te fue. Era el que repartía. Pancho, Era el que Pancho reparte tenía una el gran presupuesto. habilidad, yo siempre lo he visto. Pancho te aprobaba varias veces lo mismo y uno se iba contento. Y te dejaba. Entonces sacaba un computador Te reaprobaba. y me decía, oye, te apruebo. Y yo cuando iba a la esquina me daba cuenta, oye, pero si esto ya estaba aprobado. Y me lo daba 2 veces, entonces salía contento. Estaba todo Pero emocionado. esa es la habilidad política. La habilidad política. La senadora Pérez hacía lo mismo ¿Y te con su dejaba, alcalde. ¿Y te dejaba hablar? ¿Te dejaba hablar o no? Poquito, ¿O hablaba poquito. solo Vidal? El Vamos. punto es que de repente, cuando hablamos de política, estamos como en la estratosfera. Para 2/3 de los chilenos, el Estado no es la moneda. El Estado de la MUNI. la municipalidad. Muni, las CESFAME. Entonces, mientras no reforcemos mucho más las atribuciones, las funciones y el financiamiento. Si estamos años luz de los países europeos en financiamiento municipal. Puedo preguntarle a Rodrigo, Lili, Rodrigo, usted, pues, porque quiero poner otro tema. Se ha planteado desde su partido, no todos, algunos, la posibilidad de sacar militares a la calle en barrios más conflictivos. Una locura. ¿Lo han escuchado, no? yo ¿O vi- yo leí un diario yo- inventado? yo- ¿Fake news? yo- no. Es verdad, eso se propuso. No, pero yo vi la propuesta, o sea, la tengo acá, digamos. La propuesta no habla exactamente de sacar militares a la calle. La propuesta son 6 temas. Sí. ¿Ah? A mí, entre paréntesis, me gusta mucho la propuesta de esto de tener más atribuciones para cerrar pasajes, que es una gran necesidad de la gente. Ya, eso es un tema que ojalá avance. Pero lo que habla la propuesta es generar sinergia de información entre las policías y en el caso de ser requerido, sí. No, es pero- más matizado, yo lo sí, dije, lo que pero pasa eran es que titulares. de repente los titulares son, pero eso uno es quiere locura. sacar... Sí, pero el efecto Pero- final, pero última compa- línea, es tener algún militar en un Pero eso es control, locura. Pero callejero. Compartir información de inteligencia Sí, de todas me maneras. parece oportuno. Ok. Pero Lo el otro, militar no sacar está militar a la calle no me preparado parece para oportuno. enfrentar al delincuente. mire, No, sacar militar a la calle no me parece oportuno. Yo soy de los que piensa de que hay que fortalecer a la Policía. policía existente. Hablé recién de la dotación, es bajísima la dotación. Y más encima, la dotación policial, yo esto lo hablo con los mayores y ellos a veces tampoco me pueden decir que es así, pero yo sé que cuando hay un evento deportivo, te sacan dotación de tu comuna para ir al no sé cuánto, arena, no sé cómo nombrar la marca, pero al Estadio Nacional, no sé. Entonces te vas quedando, aparte de las licencias médicas, te vas quedando con una dotación que es mucho menor a la que incluso aparece en el papel. Y digamos. dividida en 3 turnos. Entonces, ¿cómo podemos policías fiscalizar? tienes por habitante? A ver, nosotros tenemos un déficit, nosotros tenemos un déficit de la comuna de cerca de 250 carabineros. Pero imagínate lo que ¿Lo puedes reemplazar con tecnología aparte de eso, no? Bueno, nosotros hoy día tenemos afortunadamente los drones, esto que es cierto, lanzó Sí. la subsecretaria de Prevención del Delito con la intendenta, me ha tocado monitorear, están los drones ahí funcionando, efectivamente. Nosotros tenemos la posibilidad también de tener, bueno, algo también quería decir, que tú lo dijiste como intendente, yo creo que eso es lo clave. Los alcaldes a veces van a la intendencia a buscar apoyo, pero ¿sabes qué? Yo creo que acá tiene que haber una sinergia. Las mejores estrategias tienen que ver cuando participa el Estado, digamos, el municipio, con Carabineros, no dándole orden, porque no soy, pero con Carabineros, con la sociedad civil, organizada ojalá, pero también es muy importante los privados. Los privados no pueden hacerse los lesos en esto. Y lo digo fundamentalmente, ¿cierto?, por los centros comerciales, por la autopista. A mi señora le pasó, ¿cierto?, que le hicieron una encerrona ahí en una autopista. Yo creo que las autopistas, por ejemplo, tienen que invertir más en seguridad situacional, no solamente en seguridad vial, que invierten, Sí. lo hacen bien, pero en seguridad situacional creo que tienen que invertir más. Lili, quería aportar algo antes de... Sí, yo quería decir un par de cosas. Primero, que yo entiendo a los alcaldes que quieren impulsar estas medidas, pero me parece que es una solución muy simplista. La medida que haya De no, eventualmente... no ir a la causa. Aquí tenemos muchas causas, educación, ya lo mencionó Valentina, Empleo. y lo dijo el alcalde Rodrigo. Hay que pedir a la O sea, ministra la cantidad pasar de las cosas. niños y niñas que no van a la educación preescolar es una cuestión increíble. Uno, por falta de establecimiento. Lo segundo, porque no siempre son coherentes con el lugar donde trabaja la mamá. Y lo tercero, que en Chile, lamentablemente, la violencia y la agresividad es un esquema en muchas familias. O sea,
¿por qué ingresaron filosofía? Yo estuve leyendo el informe, me lo mandaron del Ministerio de Educación, y una de las razones es que hay casi un 70% de estudiantes de enseñanza media que ve la violencia como una forma de expresión, y eso es algo aprendido en la casa. No algo aprendido por internet, eso es una repetición del modelo de la casa. Y por lo tanto aquí lo que tenemos es una suma cosa. Si a eso le sumamos la droga, que no hay autoridades dando el ejemplo de que el consumo de droga es algo fatal, de que hay que aspirar a ser buenas personas y no consumir droga ni alcohol, la violencia intrafamiliar que no ha cesado, tenemos un nivel de femicidio, a pesar de los esfuerzos del CERNAM, igual a como siguen de hace años. Todo esto es una coctelera muy peligrosa. Entonces creo que solamente irse por lo decir, un toque de queda para los niños y los jóvenes, no es una solución. Es una solución paliativa, pero es un paracetamol, pero no va a la causa y el origen. Sí. Y creo efectivamente lo que dice Rodrigo. Yo fui concejal, tuve el orgullo de ser concejal de la comuna más grande de la Florida, y la verdad es que falta mucho, o sea, a los alcaldes de repente se les dan atribuciones, pero no se les da la plata. Y después si el alcalde saca la plata de una parte para paliar otro conflicto que tiene, se va preso, destituido. Entonces, la verdad es que esto es muy complicado y hay que decir una cosa muy cierta. Muchos parlamentarios le tienen terror a los alcaldes. No le quieren dar más atribuciones. No, alcalde. No, puede ser que en para cerrar, Oye, porque encuentran que son muy buenos. Bueno, hemos planteado muchos problemas, pero también quiero enviar un mensaje también esperanzador al final de mi alocución. Decir que conozco el trabajo de los alcaldes y alcaldesas en todo Chile y creo que efectivamente todos los días somos capaces, a través, digamos, de los programas municipales, deporte, cultura, música, educación, de salvar muchos niños de que no caigan en la droga. O sea, doy fe de aquello. Lo que pasa es que eso no aparece en los titulares, seguramente un par de reportajes. Pero estoy seguro que a través de distintos programas, a través de los colegios, a través de la música, a través del deporte, nosotros tenemos un convenio en el Real Madrid, van en Liga Europa, el teatro, todo. Salvamos muchos niños de esto. ¿Ya? Y lo hacemos con cariño. ¿Es suficiente? No es suficiente. Tenemos que seguir trabajando y por eso creo que hay que discutir la atribución del municipio, entregar más recursos, como decía Lili, ¿cierto? Y ojalá generar esa sinergia y que se incluyan otros actores en esta pelea. Vamos a hacer una ley de rentas municipales 3. Ya Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, le quiero agradecer por estar este domingo aquí con nosotros en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas de Radio Duna. Hacemos una pausa y volvemos. A la vuelta sí estará el senador Jaime Quintana, que ya presentó Francisco Vidal. Pausa, la ciudadanía. ¿Por qué no tienes seguro? Manejó mejor. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta en TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y de inmediato presentamos a nuestro próximo invitado, es el presidente del Senado, el senador PPD, Jaime Quintana. Muchas gracias por estar aquí, senador. Muchas gracias, Matías. Un saludo a quienes nos ven y también, por supuesto, a todos nuestros panelistas. En la próxima semana, el próximo sábado, 8:30 de la tarde, la primera cuenta pública Prime se le ha llamado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la política está a la altura de que no se repita lo último, de que yo tengo razón. El gobierno es A y los B encuentran todo malo y los A encuentran que fue monumental. Y eso se repite para el otro lado y no veo matices, no veo reconocimiento de lo bueno, crítica o autocrítica de los que son gobierno de las cosas que se podrían hacer mejor. Jaime Quintana, ¿puede ser distinto este próximo 1 de junio? O sea, va a ser distinto porque hay otro horario de partida. Eso es lo formal, yo voy a lo profundo. Y un sábado en la noche. Claro. Que reconozcamos lo que es necesario desde el punto de vista más de estadista. Bueno, nosotros recibimos 2 peticiones, vamos a lo formal primero, recibimos 2 peticiones de parte del Ejecutivo, una que acogimos, que es responsabilidad nuestra, pero también lo consulté con las bancadas, con el el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el horario para asegurarnos mayor audiencia, es lo que se nos dijo. Tenemos una dificultad, sí, porque entiendo que hay un 30-40% de corresponsales acreditados inferior a lo que tuvimos el año pasado, pero más allá de eso yo entiendo que todos los medios están con el mayor despliegue para tener una cuenta que llegue a todos los hogares. Y que el país se forme, porque más que lo que uno diga es la percepción que los ciudadanos se van a hacer de este primer año de gobierno. Yo diría que esta es la cuenta más importante, porque lo que tú tienes después son 2 años de sucesivas elecciones. El primer año, evidentemente, da cuenta de lo que fue también parte del presupuesto anterior. Esta cuenta da cuenta de un presupuesto hecho en este gobierno y de obra impulsada en este gobierno. Por lo tanto, yo creo que aquí tiene todas las condiciones y se le hemos dado nosotros desde el Congreso al gobierno para que
para que entregue una cuenta a la altura de lo que se espera. Y claro, es evidente que hay dificultades en el ambiente. Yo leía esta mañana al empresariado, hay una desafección del empresariado en razón del crecimiento. ¿Cómo no nos va a preocupar el que los dos principales pilares de este gobierno, crecimiento y empleo, estén en dificultad? Algunos de esos, seguridad, por cierto, seguridad y crecimiento. Ustedes ya lo conversaron en el panel anterior. Y yo creo que el gobierno llega, en mi opinión, al debe en esta cuenta. Con la deuda que, bueno, también tomando algunas palabras de algunos respecto al tema financiero, tiene la posibilidad de saltar. ¿Cómo la puede saltar? Cumpliendo aquello que prometió en esos dos pilares centrales, crecimiento y seguridad. Otra es repactar esa deuda, ¿eh? Y eso puede significar sustituir temas. El tema medioambiental se nos viene con mucha fuerza, la agenda feminista que el gobierno no ha tomado se viene con mucha fuerza. Siempre los gobiernos tienen temas emergentes y este gobierno lo tuvo con el movimiento feminista. O lo otro es hacerse los lesos. Yo parto de la base de que eso no va a ocurrir. Yo parto de la base de que el presidente va a intentar mostrar resultados, pero aquí hubo una gran promesa, que era el gobierno de los tiempos mejores, y hay que ver si finalmente... Un gobierno en deuda, dice usted. Y yo creo que hay un gobierno en deuda y el gobierno tendrá que demostrar si los tiempos mejores han llegado o no han llegado a los ciudadanos. Don Luis Mayor. Yo lo primero que darle la bienvenida a Jaime, presidente del Senado. Trabajamos bastante en los 9 meses que yo estuve en la Intendencia de la Araucanía y quiero hacer un reconocimiento en ese sentido. Yo creo que usted el que tuvo las mayores asistencias a todas las visitas a terreno que hacía. Mucho en terreno. Muchísimo, sí. ¿Verdad? ¿Y de manera colaborativa? A través de su colega allá. ¿Colaborativa o obstruccionista? Colaborativa siempre. Y conversamos mucho en la Intendencia. Sí. Porque lo que pasa es que allá, yo te digo que la mayoría de los parlamentarios, los alcaldes, los concejales, los cores, tienen una idea de trabajar en común y una visión bastante común del problema que existe, que es distinta a lo que existe afuera en la Araucanía. Ese tema después te lo voy a plantear. Así que en ese sentido estamos bien. Yo creo que lo que acaba de plantear es que hay que tener una actitud colaboracionista para que al país le vaya bien. Yo veo como presidente del Senado puede lograr mucho en eso, Jaime. Muchos de los problemas que hoy día aparentemente tiene el gobierno por cumplir con su programa, vienen de lo que hablamos delante, de una actitud de un cierto sector de la oposición de obstruir lo que el gobierno está planteando. Y derechamente, ojalá que esa sea minoritaria, hay un sector que no quiere que al gobierno le vaya bien. Y cuando al gobierno no le va bien, le va mal al país completo. Entonces yo creo que eso es muy bueno. Acabamos de comentar fuera de cámara el éxito de todo lo que se acordó en China. Por Dios que me gusta escucharlo de las dos máximas autoridades republicanas del país, del presidente, ya se lo escuché, y del presidente del Senado, que trabajaron en conjunto y los logros que obtuvieron, yo lo sé desde el punto de vista de mi sector, el sector agrícola. Lo que avanzaron, no lo habíamos avanzado en mucho tiempo, y eso se nos abren puertas tremendas. ¿Ah? Yo creo que en la parte tecnológica también supe lo que hablaron con los chinos. Imagínate que estamos metidos en una guerra mundial tecnológica, porque no es comercial, sí, claro, es tecnológica, lo que lograron avanzar. Entonces, cuando se tienen visiones de autoridades de la categoría del presidente, de actuar en conjunto, a mí, te juro que me... ¿Y Corea no se queda atrás en esa...? Y Corea está en la misma. ¿Fue una gira tan exitosa a su juicio? Mira, yo creo que fue una gira efectivamente exitosa. Siempre hay que ver en el contexto. Estamos a punto de cumplir los 50 años de relaciones diplomáticas con China el próximo año. Chile fue el primer país en suscribirlo, gobierno de Allende, luego Lagos, 2005-2006. Sí, Pancho, libre comercio. El Tratado de Libre Comercio, aprobado con gran transversalidad en el Congreso. Y luego Bachelet, 2006, se empieza a hablar de la asociación estratégica. ¿Qué te dice eso? 3 presidentes socialistas para atrás con hitos muy importantes y un presidente de derecha hoy día profundiza aquello. O sea, lo que se muestra que la relación con China, para despejar muchos mitos que siempre hay aquí, es una política de Estado. O sea, ¿cómo no va a ser si el 32% de nuestro comercio fluye con ese país? A veces, claro, algunos quieren dar cátedra. Mira, China, esto es indiscutible, en los últimos 20 años ha sacado 400 millones de la pobreza. ¿Ah? Y esos son datos que hay que poner también en la perspectiva, además de lo que plantea Luis en materia de telecomunicación, el 5G, todo lo que es la conectividad, las empresas digitales que ya están llegando a Chile. Entonces, esto es una realidad, una relación que hay que estrecharla aún más. Y claro, por supuesto que la situación, te lo dijo el presidente, esto empañó la gira y yo creo que no hay nadie en este país que no crea aquello, pero yo siempre creo que esta fue una gira exitosa, que hay una política en materia exterior que se puede mejorar sin duda. Creo que el mismo tema, probablemente van a preguntar por el embajador de Venezuela, da cuenta de que hay ciertas incongruencias que hay que corregir, pero lo grueso yo creo que Chile no es un país aislado. Yo ahí tengo diferencia con algunos de mis colegas en la oposición. Chile no es un país que está aislado internacionalmente. Sí, me preocupa lo que dice Ampuero en una entrevista el fin de semana pasado, de que no todo en política exterior es política de Estado.
Estado. Yo creo que eso amerita por lo menos precisar cuáles son aquellos temas que no se van a conversar con la oposición, que no se van a conversar con la academia y donde el gobierno va a actuar solo. Porque si en el protocolo, por ejemplo, de los hijos va a actuar solo el gobierno, no me parece. Yo creo yo le echaría una miradita a eso. Francisco Vidal. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú eres ni más ni menos que la segunda autoridad del Estado cuando uno es presidente del Senado. Pero, por tus méritos, un gran senador, pero eres militante. Y por eso estás ahí. Y ayer yo empecé a saludar y llegué muy contento porque en nuestra reunión de ayer, como ambos militantes del PPD, ratificamos que somos de izquierda democrática y progresista. Pero quiero hacerte una pregunta. Primero progresista. Primero progresista, pero es que hay un discurso, yo creo que va a ser candidato presidencial, Heraldo Muñoz. Primero antes que militante, que democrático. No, es que la definición, como bien plantea Pancho, es progresista, izquierda, democrática y liberal. Porque hay una visión también liberal, o sea, en lo valórico. Claro, nadie habló ayer de ser liberal en lo económico. El progresismo yo no lo tengo claro. Bueno, el progresismo es lo que tú pones en contraposición al conservadurismo, claramente. Y ahí también te caen versiones liberales, socialdemócratas. El PP tiene muchos socialdemócratas. Claro. Y por lo tanto, lo que ocurrió ayer, como dice Pancho, fue un ejercicio que pocos partidos lo tienen hoy día. No sé cuánto va a durar, pero esto es una taza de leche, lo que dio ayer, y Heraldo tiene mérito en eso, sin duda. Ya. Entonces, te iba a preguntar, tú fuiste, por así decirlo, fuiste presidente del partido a la vez anterior, y se te asocia equivocadamente, y se te usa incluso hasta el día de hoy como ejemplo, a raíz de la retroexcavadora. Yo siempre la compartía y la entiendo. ¿Cómo miras tú las reformas del gobierno estructurales, de este gobierno? ¿La miras como una retroexcavadora al revés? ¿Se entiende, no? Sin lugar a dudas. Yo creo que en algunos ámbitos sí. En educación yo creo que lo que hay es un intento de desmantelar todo lo que ocurrió. Yo entiendo que en el bloque anterior ustedes comentaron algo de lo que está pasando con el Consejo Nacional de Educación, con el Ministerio de Educación, las señales que ha entregado el Ministerio de Educación. Cuando tú tienes un eje estratégico en educación el primer año, aula segura, que no está funcionando, se ha demostrado no solo en la octava región, en varios lados más, y este año admisión justa. Y no estamos hablando sobre los temas de calidad, que nos dice el CIMSE, que hoy día hay una brecha que se está cortando, pero se está cortando no porque vayan subiendo mucho los sectores bajos, es porque los sectores altos están bajando. Y eso es un problema. Aquí todos los sectores, particulares pagados, subvencionados, municipales, todos tienen que aumentar. Entonces, yo te lo quiero decir con franqueza, he hecho de menos de pronto a tu colega Lavín, tu colega porque están en algunos espacios por ahí comparten, porque con Lavín teníamos diferencias, pero hablábamos de educación. La Lili Pérez se acuerda porque tuvo un rol como senadora en distintos ámbitos, no solo el tema de descentralización, que fue una visionaria, y por lo tanto yo echo de menos, francamente, que hablemos de educación. De lo contrario nos vamos a desfondar. O sea, nosotros tenemos una diferencia de casi 200 puntos con la prueba PISA, y eso hay que mirarlo ahora. Y con los países desarrollados. Por eso, claro, Finlandia. A mí lo que me preocupa es que estamos desde afuera, viéndolo como espectador, hay demasiada polarización. A mí me encantaría, Jaime, pedirte, como ciudadana de centro derecha y que apoya al gobierno, que tú como presidente del Senado, porque yo te conozco, eres ponderado, no es el Jaime Quintana de la retroexcavadora, eso fue una caricatura. El Jaime Quintana es este. Que los últimos dos presidentes del país lo entienden, lo conversé con Bachelet, con Piñera hace poco, y yo entiendo y además lo que tú dijiste. Que el presidente Piñera algunos aprovecharon después para... En política las frases y algunos hasta te regalaron. Y quedan miles de frases de los patines. Me preguntan además si me arrepiento, o sea, ¿cómo tú te vas a arrepentir? Un progresista, volviendo a lo que preguntaba Luis, no se puede arrepentir de una crítica frontal al modelo neoliberal de Pinochet. Entonces, no podemos arrepentir de eso. Lo que yo te quiero pedir, que tú como presidente del Senado, que además eres una persona ponderado, que impulses un nuevo trato, que tú impulses un nuevo trato con el gobierno. Que eso no significa hacer borrón y cuenta nueva, porque es imposible en política, pero poner lo mejor de sí mismo, disculpe, porque ¿sabes lo que pasa? Que, mira... Pero perdón, una cosita, para aportar a su pregunta. Vuelvo a Harald Belleroy, que me dice que el gobierno tuvo la oportunidad de tomar esto de los diálogos como un gran eje de gobierno y que el propio gobierno lo dejó ir como una oportunidad. Por la presión interna. Usted que es gobernista. Y yo lo dije, yo creo que la presión interna, yo creo que las directivas de los partidos tienen muy aprisionado, insisto, al presidente en esto. El presidente es un hombre mucho más libre de cabeza de lo que aparece en muchos de los temas. Recordar que además él también estuvo en China el año 2010. Cuando fue al foro APEC, que estuvo en China y en Japón el presidente Piñera. Por lo tanto, esto que se está haciendo con China, que es tan importante,
efectivamente yo creo que cuando tenemos autoridades que son sensatas, realmente el presidente Piñera, yo de verdad creo que es un presidente que, más que atacarlo tanto, hay que cuidarlo, porque es un demócrata en esencia. Hay que cuidar de que no nos llegue gente que no son democráticos al poder, ya sea de izquierda, ya sea de derecha. ¿Y por qué usted dice que tenemos presidente de la República, presidente del Senado, tipo sensato, moderado? ¿Por qué no se ve eso en el país? ¿Por qué no se huele? ¿Por qué se huele? Porque, espérate un poco, Matías, tú de repente también le echas como toda la responsabilidad y dicen los políticos, ojo, los medios de comunicación pero también los mucho. medios de comunicación tienen un punto. De repente buscan la cuña más polémica, la más dura, la más penca de todas para ponerle, en vez de poner la parte buena. Aquí el propio alcalde Delgado lo decía, oye, ellos hacen muchas cosas para los cabros, para sacarlos de la droga y todo, y eso nunca es noticia. O sea, de pronto la cosa pero que noticia no es la demanda hay, conflictiva. que no son los que... Está bien, si yo tampoco le echo toda la culpa a los medios, pero también hay una cuota de responsabilidad. Yo te quiero decir, Lili, que recojo tus palabras, lo he intentado hacer, yo creo que el Senado tiene un rol para contribuir a mejorar el diálogo. Eso es. Quiero hacerlo en la Araucanía, que es mi región, que tengo una responsabilidad también primera de buscar acercamiento, hemos conversado bastante con el ministro Moreno también esta materia. Pero mira, Luis decía una palabra, esto del obstruccionismo. Yo creo que a veces hay que tener cuidado con las palabras porque y no le podemos achacar toda la responsabilidad a los medios. Sí, pero mira, claro, a propósito de que se ha votado en contra de la idea de legislar, pero mira, en el gobierno último, para no mirar toda la historia, en el gobierno de la presidenta Bachelet, la UDI en particular votaron, y casi toda la derecha votaron en contra de la ley de inclusión, en contra de la idea de legislar en la comisión, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la educación superior, carrera docente, no educación pública. Fueron todos esos proyectos votados en contra. Yo te podría ir más atrás incluso y decir que en la década del 90 y el 2000 la derecha en el Parlamento, yo sé que están arrepentidos, pero esto ocurrió, votaron en contra sistemáticamente el cambio constitucional para establecer una sola palabra, un vocablo. El pueblo mapuche o los pueblos indígenas de Chile son un pueblo en reconocimiento constitucional. Eso se rechazó sistemáticamente. Entonces, nadie dijo esta cosa está demasiado crispado el ambiente. Yo creo que hay que distinguir. Una cosa es disentir, y eso es propio de la democracia, y otra cosa distinta es obstruir. Yo por lo menos no tengo ningún afán obstruccionista, ni mucho menos. Uno tiene diferencias y tiene que explicitarlas. Los proyectos, Jaime, porque hoy día Chile que está preocupado, tú ves marchas todos los días por el problema de la AFP, de las ISAPRE, ¿no es cierto? O sea, las pensiones, la ISAPRE, la reforma tributaria, son cosas que tenemos que discutirlas con la diversidad de opiniones que podamos tener, pero en el Parlamento donde corresponde. No podemos decir no vamos a legislar respecto a esto. Es que la ciudadanía lo ve muy mal. No a la idea de legislar no es una huelga de brazos caídos. Pero es una forma de legislar. Es un tecnicismo que lo conoces tú. Pero la ciudadanía, ¿qué es lo que dice? Pero el debate se hizo en la Cámara y se hizo en profundidad y en el Senado también. Oye, yo les puedo hacer una pregunta. El gobierno puede volver a presentar un proyecto. En el PPD, gran partido. ya que tú hablaste de la militancia y el presidente del Senado también es militante, ¿ustedes no han pensado en volver a la concertación y dejar atrás la nueva mayoría, o sea, sacar al Partido Comunista del Frente Amplio de estos acuerdos? La preguntita. Bueno, pero tengo derecho. Nuestro aliado natural es el Partido Socialista. O sea, no el Partido... Son primos hermanos. No, son nuestros primos hermanos. Ya, pues, estoy hablando del Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Por qué nueva, no prescindir de ellos y hacer el Partido Comunista en el gobierno anterior de Bachelet fue uno de los más ordenados, salvo el laboral. Han sido siempre ordenados los comunistas. Pero votaron en conciencia, colaboraron con el gobierno. Este es nuestro compromiso. Al igual como decían en su web, este es un compromiso solo por estos 4 años. En contraposición de otros que no fueron leales a Bachelet. Yo no diría que no fueron leales. Por ejemplo, el Frente Amplio, es que el Frente Amplio no era parte de la coalición. Ellos no suscribieron el compromiso. ¿El Frente Amplio es obstruccionista en términos utilizados por Luis Mayor? Yo creo que no. Yo creo que el Frente Amplio ha puesto ideas. Hay temas donde a lo mejor han rechazado. Probablemente en esto de acusar constitucionalmente a todo lo que se moviera, a lo mejor se les pasó la mano. A lo mejor había que haberse guardado para algunas cosas. Claro. Pero yo creo que ellos tienen un punto. Y creo que hay una encuesta también hoy día donde les pone un escáner al Frente Amplio, donde incluso se dice que no están preparados para ser gobierno, pero que no se ajuste con nadie. O sea, es raro. ¿Qué alternativa les queda? No, yo creo que hay gente muy valiosa en el Frente Amplio y que han hecho su punto. Valentina Quiroga. Yo quería, a propósito de la solicitud o sugerencia que hace Lili a Jaime, ¿cierto?, el presidente del Senado,
Poner el diálogo y eso. Yo escuché atentamente el discurso de Jaime cuando asumió la presidencia y efectivamente me parece que era de manera medular, estaba esa animosidad presente y creo que no solamente ha estado en el discurso, sino que creo que también objetivamente han estado en los hechos. Y yo comparto esto de que creo que hay que diferenciar lo que significa disentir de lo que significa obstruir. Y creo que hay un elemento que quizás está marcando la pauta a propósito que no es solamente un tema de medios de comunicación, que yo comparto que efectivamente ayudan poco en esa animosidad general. Yo creo que también creo, Lili, que la agenda mediática del gobierno ha colaborado poco en esa construcción. Yo estoy de acuerdo contigo. De diálogos de acuerdo. ¿Qué hechos particulares se te vienen a la cabeza? Porque yo tengo la impresión de que cuando uno discute en el Congreso y cuando no están las cámaras en el fondo encima, de verdad que el debate tiene otro tono. Hay disentimiento, hay diferencias de opinión que a veces son muy fuertes, eso es efectivo, pero el tono de la conversación es totalmente distinta. Y yo tengo la impresión ¿Es la responsabilidad el que pone la cámara o el que habla frente a la cámara? Pero el punto al que iba es que yo creo que, por ejemplo, voy a poner la votación respecto al tema de pensiones, yo creo que cuando hubo un ánimo enorme de construcción, un esfuerzo enorme, que no es fácil también, hay que decirlo, la oposición, de ponerse de acuerdo respecto a cuáles son los temas mínimos, y después hay una votación que, como dice el presidente, tenía el ánimo, obviamente, de poder concretar. Yo leí el documento de respuesta del gobierno frente a los puntos que planteó la oposición, y efectivamente era bien ambiguo el documento. Entonces, cuando el ánimo tiene que ver con dar certeza a los votantes de esos partidos, y el gobierno tiene que entender eso, o sea, cada uno de los parlamentarios que está ahí se debe también a un grupo, ¿cierto?, de personas que votaron y confiaron en ello. Entonces, a mí me parece que eso, después que se transforme, que es una conversación que transcurre y que está dentro de los marcos, ¿cierto?, de la conversación del Congreso, que después se transforma mediáticamente en un problema de obstruccionismo, a mí me parece que eso colabora muy poco en el ánimo de avanzar en los acuerdos. Cuando el presidente habla y sumado, por ejemplo, y reitero el tema, por ejemplo, de la clase media protegida. O sea, cuando se hace una campaña mediática en torno a la clase media protegida, que no dice relación con lo que finalmente en el contenido se hizo y no se hace el reconocimiento de desde dónde viene, me parece que son elementos que también ayudan bien poco. ¿Qué es lo que va a llevar ese programa? Que todo el mundo se polarizando efectivamente a la gente. La cartera de educación, de verdad que la voy a dejar aparte, porque yo nunca en ningún otro lado había visto ese nivel de complejidad, diría yo, por parte de una autoridad de Estado, con ese nivel de agresividad, que comparto con lo que dice. ¿Nivel de agresividad de la ministra? Yo creo que las posibilidades de diálogo realmente son bien complejas, pero de verdad que lo quiero dejar aparte, porque creo que eso... Pero lo menciona. Creo que realmente es un las menciones que hace la Valentina en cada cosa que habla, dejan la pelota dando bote, pero... Porque creo que ha sido un punto álgido, pero creo que no ha sido lo único. Por eso decía yo que, dejando fuera eso, creo que la conducta en general, mediática, creo que ha ayudado poco. Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo, pero yo quiero tomar un poco el mensaje de lo que dijo Matías cuando empezamos esto, buscar una oportunidad de diálogo. Yo quiero reconocer que le hice un gran gesto a Jaime en la Araucanía, porque conseguí con el CORE unanimidad que aprobaran un set de maquinarias para cada comuna con una retroexcavadora incluida. Son muy buenas, ayudan mucho a la retroexcavadora. En la emergencia, en la construcción, no te imaginas. Oye, yo quería pedir, digamos, ya que estamos con este diálogo, yo creo que la región con más oportunidades en Chile, la región más linda de Chile es la Araucanía, por lejos, ¿ya? Y si no nos juntamos ahí, qué sé yo, los parlamentarios, todos, los alcaldes, los concejales, los CORE, esta cuestión no la vamos a sacar adelante. Y tomemos en cuenta lo que piensa la gente. Fíjate que salió la encuesta esta de Libertad y Desarrollo esta semana. El 80% considera de los mapuches considera que las acciones violentas no son legítimas. El 94% prefiere el título de dominio individual contra el 6% comunitario y el 50% apoya tener derecho a vender sus tierras. Parte de la consulta. Esa consulta... Yo aquí hago un poquito mi crítica. Yo creo que se está haciendo de acuerdo a las normas que establece el 169. No le está yendo bien, dice la consulta. Yo no me he metido mucho, pero dice que no le está yendo muy bien. Es que lo que pasa es que el grupo violentista, que es el mínimo, que está más organizado. Entonces, cuando va la gente... que hay un grupo violentista que se va a meter a cada comuna. No, de hecho, se metieron en una. Tú lo viste en Victoria, que tú eres de ahí, en el internado Jorge Alessandri, que es un internado espectacular, que el 90% son mapuches. Lo hicieron pedazo, un grupo de violentistas. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, los políticos, todos, de todos los sectores, los alcaldes, para mí los alcaldes son vitales, se les olvida, esos son los que
dominan cada comuna, están en contacto con la gente. Yo creo que estamos fregados, pero hay elementos como para sacarlo adelante. Yo recuerdo que el tema de la consulta es un tema crucial. Yo lo hablaba con Moreno, le dije, yo en este tema no me voy a meter, yo espero que el Ministerio de Desarrollo Social tampoco ande con la bandera, porque al Ministerio le corresponde hacer la convocatoria. Es como que el CERVEL te pone la urna, te pone los votos y al mismo tiempo te dice por quién votar. No, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que dar todas las facilidades para que la expresión sea auténtica y se convoque a todo el mundo. No, porque para eso tú tienes el convenio 169, ¿cómo hacer plebiscito? No sé, pero... Quiero preguntarle a Jaime Quintana... Esa sí que es consulta. Y llevarle un tema que sea más institucional. Este 1 de junio tenemos la cuenta pública del presidente y se ha generado una pequeña polémica, pero habla también de cosas más profundas y tiene que ver con la invitación de Guarequena Gutiérrez, por ejemplo, la representante de Guaidó, versus el señor Arévalo Méndez, que es el representante del gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno dice que va a invitar a Guarequena. Ustedes dicen que la persona que hay que invitar es también la señora Arévalo Méndez, sin estar apoyando al régimen de Maduro necesariamente. ¿Cómo lo ve usted, que es dueño de casa? Yo creo que aquí no hay ninguna polémica. Yo lo que hice fue revisar todo el listado de los embajadores acreditados, diplomáticos acreditados en Chile, el cuerpo diplomático que tiene una ubicación precisa en el Congreso, y me doy cuenta que Arévalo Méndez, estar embajador en Chile hoy día, tiene las mismas cartas credenciales que el embajador de Estados Unidos, que el embajador de Israel, el embajador de China, exactamente el mismo. O sea, que habría que retirarle las cartas credenciales. O sea, si el gobierno quiere que procedamos de otra manera, entiendo que está, por lo menos, yo lo conversaba con Cecilia Pérez, me llamó hasta ayer y me dijo que nosotros vamos a invitar a Guarequena, está en todo su derecho. El gobierno está en todo su derecho a invitar, porque tiene 60 invitaciones, 65 que son de libre disposición, pero yo no podía hacer otra cosa. Ahora, igual aquí, te insisto, tiene que haber una cierta coherencia en el discurso. Un presidente que va a Cúcuta, ¿no es cierto?, está en el límite, la frontera colombo-venezolana, y finalmente nos encontramos que el embajador aquí nos ha movido en circunstancias de otros países, Panamá, entiendo que Costa Rica también, pero Panamá en marzo del 2019 le quita las cartas credenciales a todo el cuerpo diplomático político, deja todo el tema consular, porque lo que se dice no es que para el tema de las visas, sí, pero si no estamos diciendo que hay que romper relaciones con Venezuela, el gobierno perfectamente le podría quitar las cartas credenciales y se mantienen los funcionarios. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno debiera retirar las cartas credenciales del embajador, porque para que sea coherente con la acción y el discurso que tiene el presidente Piñera, que no reconoce al gobierno del presidente Maduro o de Maduro en Venezuela. Yo creo, y el presidente Piñera ha sido súper tajante en eso, así que lo lógico, y además si están invitando a la representante de Guaidó, que es de la Asamblea Nacional, yo creo que lo lógico sería retirar las cartas credenciales del embajador. El resto puede opinar a la vuelta de esta tanda. Volvemos aquí en Estado Nacional. Es una tanda. Estamos de vuelta en Estado Nacional, 11 de la mañana con 49 minutos. Había dejado yo ofrecida la palabra para esta... Sí, Francisco Vías levanta la mano, para allá iba. Respecto de si debería invitarse a qué representante de Venezuela que está bicéfalo o acéfalo para algunos, en Venezuela con todas las complicaciones que sabemos. ¿Qué debería hacerse? El protocolo del Senado, como dice Jaime, obliga a invitar a los embajadores acreditados. El problema lo tiene el gobierno, que es incoherente. Porque tiene acreditado un embajador con... ¿Y por qué no le quita la acreditación a su juicio? Bueno, ¿Por si le pasó o porque tiene al canciller, pues? Pero no puede simultáneamente el gobierno criticar al Senado cuando el Senado está haciendo lo que la ley y el protocolo lo obliga. El gobierno tiene que tomar una decisión. Si no quiere que vaya a velar... Bueno, le quita las cartas credenciales. O como alguien decía, persona non grata. Pero le echarle la culpa al Senado. O sea, se está sacando el pillo en buen chileno. ¿Y usted qué haría? ¿Usted le quitaría...? No, que ahí entramos al tema de Venezuela. Sí, pues. Eso quiero que entre un segundito. ¿Usted le quitaría las cartas credenciales? Yo creo que la solución de Venezuela es la elección libre, democrática, con participación internacional de veedores. Como nosotros derrotamos a Pinochet en el plebiscito del 88, el pueblo se pronuncia. Conseguir eso es lo difícil. O sea, el grupo de contacto está en eso, hay conversaciones, creo que en México, en distintos países, en Noruega, y en donde el gobierno de Maduro estaba representado, y digamos las cosas por su nombre. Ahí la oposición actual de Guaidó es la que yo creo que tiene baja densidad,
tiene debilidades la oposición de Guaidó, convengamos en eso, ellos se bajaron de las conversaciones. O sea, el propio Maduro está dispuesto a restringir un referéndum revocatorio antes. Yo creo que por ahí va la... Y eso debiera apoyarlo Chile, más que lo... ¿Yo le puedo hacer la última pregunta? Sí, puede breve porque vamos a entrar a la fase final donde cada pero uno nos queda un vislumbra la semana que viene. Para la fase final, A ver. ¿cómo diablos, Jaime Quintana, articulamos a la oposición? Para poder ganarle a la derecha en las municipales, regionales y después la presidencia. Mira, yo creo que una pregunta bien compleja, pero ayudan los procesos en los que han estado el Partido Socialista el día de hoy, el PPD con su congreso ideológico el día de ayer. Creo que en la medida que todos entendamos que este segundo año es un año crucial, yo comparo siempre este segundo año con lo que fue el 2011 del primer gobierno de Piñera, donde a esta altura estábamos todos trabajando en comisiones, Valentina, te acordarás, de educación, del mismo tema tributario. Teníamos Bachelet. Pero Bachelet todavía era una expectativa, pero nosotros teníamos más conciencia de que la unidad, la cohesión interna y no la provocación. Veo un presidente partido ayer a título de nada, provocando y cómo le busco camorra al resto de los presidentes de los partidos. No, o sea, no podéis tener día por medio peleando, pero de la nada, a título de nada. Yo francamente creo que tenemos que tener todos conciencia. O si alguien quiere transitar el camino propio, que lo diga y que lo explicite ya. Y el resto, bueno, yo le quiero preguntar otro cortito. ¿Cuándo van a hacer el test de drogas para los parlamentarios? Yo no tengo ningún problema y si me dicen que por el cargo mío tengo que hacerlo, lo hago mañana. Pero sí yo haría la diferencia, Lili, en que tenemos que hacer el tema de las drogas duras, las drogas blandas. O sea, si a mí me dicen que un parlamentario se fuma el pito de marihuana el fin de semana, yo creo que eso no es lo mismo que... Está bien, pero hasta el Poder Judicial lo está haciendo. Sería una buena señal. Yo creo que es una buena señal, pero yo no pondría al Parlamento permanentemente sobre la lógica de la sospecha por cualquier cosa. Yo no tengo ningún indicio para pensar que hoy día alguien está legislando bajo los efectos de alguna... A mí más que los efectos, a mí me preocupa el financiamiento. Pero yo estoy por avanzar y podría hasta dar el ejemplo. Luis, ¿le quiere preguntar algo? ¿O entramos dentro si quiere lo incluyo dentro de... con Luis Mayol, entonces, la semana que viene, ¿qué es lo que hay que fijar? Yo lo que le pediría al presidente del Senado, la segunda autoridad de la República, como decíamos recién, es que en esta semana que viene o en la otra, en la que sea, él pueda alinear, digamos, al Senado para que en este no la oposición, como dice Pancho. No, yo creo que ayudar también ahí. Yo no me meto en peleas ajenas. Y además que no les conviene que peleemos a ustedes. Oye, además que son tantos los temas a los cuales están detrás que se dijeron ayer que es imposible que estén peleados, porque todos o son liberales, o son verdes, o son esto. Liberales en lo cultural. La amplitud. Oye, pero no, lo que oye es lo siguiente. Yo creo que aquí lo hemos señalado mucho. Este año que viene es crucial para el desarrollo de Chile. Lograr alinear a los parlamentarios, sobre todo en el Senado, que es más fácil, pensar en el país, ¿ya? Y no en la elección que viene a final del próximo año, las que vienen después. Poder hacerlo, porque si no, el país es que sufre y la política, como dijo usted ayer en una columna, cada vez se está desprestigiando más. Está última en el rating ya. Le rendieron homenaje a los militantes, ¿eh? Sí, por somos eso medio millón. Yo también soy militante. Entonces, yo creo que si eso no lo arreglamos, una política seria, bien evaluada en el país, estamos teniendo serios problemas democráticos, republicanos. No ¿Puedo decir algo respecto de lo que plantea Luis? Mira, nosotros, la nueva mesa que asumió con el vicepresidente Urresti, apenas llegamos, hace poco más de 2 meses, lo primero que hicimos fue instaurar una nueva relación con las Express, idea nuestra. Yo llamo a Blumel y digo, Gonzalo, ¿sabes qué? Juntémonos todos los lunes, porque esto era bien informal y los martes en Valparaíso andaba las Express, un funcionario mirando qué le interesa a ustedes, qué proyecto poner en tabla. No, esto es bien oficial. Nosotros los días lunes nos juntamos en Santiago, en la oficina del Senado, con el ministro de las Express, el subsecretario de las Express, y revisamos. O sea, nadie puede decir que el Senado no ha facilitado la tarea de que el presidente el próximo sábado muestre los logros que pueda mostrar. Por eso también nosotros, el peso de la prueba hoy día lo tiene el gobierno. Claro, nosotros también esperamos que el gobierno ponga el proyecto de tabaco. Se mueren 45 personas al día como consecuencia directa del tabaco, y ahí usted nos puede ayudar con el mundo agrícola que resiste un poco este tema. Esto es un tema de salud pública, Luis, es un tema fundamental. Esperamos también escaños reservados, que el presidente ojalá pudiera pronunciarse. Escaños reservados para etnias originarias. Claro, esperamos también, me preguntan a mí algo respecto al tema de género. Yo creo que la corresponsabilidad en la crianza de los hijos es un tema que no está bien abordado en serio. El postnatal parental lo está tomando el 0,2% de los hombres en Chile. Es un tema por eso. Pero existe. Lili Pérez, eso es lo bueno. Un minutito, lo que viene esta semana. Bueno, lo que viene, yo creo que la cuenta pública es muy importante y retomo lo que planteé antes. Yo creo pedirle formalmente a Jaime Quintana como presidente del Senado que reúna gente, a líderes de distintas tendencias, partidos, transversalmente, y hagan esto, hagan un nuevo trato, gobierno-oposición. Más allá de las formalidades, yo creo que el país lo requiere. El país tiene que enfocarse en el empleo,
enfocarse realmente en esa clase media que paga toda la salud, toda la educación, todo el transporte, que no tiene descuento en los remedios. ¿Ah? Yo creo que hay que jugársela en esa línea porque al final eso es ganancia para todos. Hay que enfocarse en creación de empleo, hay que enfocarse en el desarrollo económico, pero sobre todo en ayudar a la gente, porque tenemos una clase media muy endeudada, el país está muy endeudado y creo que hay que dar señales. Jaime, señales de no subir dieta, de renunciar a privilegios, de hacer test de droga. O sea, hay que hacer cosas que no solamente anunciar austeridad, sino formularla. Y yo estoy segura que hay mucha gente que está en el Congreso y líderes que lo quieren hacer. Y los que no lo quieren hacer tendrán que marginarse de esa Nosotros estamos en eso. Nosotros apenas asumió la nueva mesa, a las 2 semanas ya habíamos firmado un convenio con el Consejo para la Transparencia, que es el que tiene los dientes, por así decirlo. Y tenemos un plan de austeridad fuerte para este año. Estupendo. Valentina, lo que viene. A ver, bueno, están las elecciones tuvo ayer, ¿cierto?, el Consejo del PPD, pero también vienen las elecciones ahora del Partido Socialista, que creo que también va a ser un tema en la semana. Y evidentemente, bueno, lo que ya hemos estado conversando, que es la cuenta pública, yo esperaría... Bueno, yo ya lo dije, tengo la opinión de que en general el gobierno ha gestionado poco los compromisos que ellos tuvieron. Se generaron muchas expectativas que podrán tener distintas explicaciones, evidentemente, pero yo creo que en ese sentido sería importante tener una suerte de relato claro y espero realmente que no sea aquí la frase típica de culpa del gobierno anterior, en el fondo, que todo es responsabilidad, y espero que ya con todo lo que meses que hemos andado se empiecen a asumir las responsabilidades propias. Y particularmente me preocupa que ojalá haya fuerte en el discurso y como análisis también compartido un poco lo que no solamente el gobierno, sino que en términos general un compromiso transversal por los temas de fortalecimiento institucional. A mí me parece que es bien delicado el nivel de deterioro que estoy adquiriendo. Creo que hay ciertos también cuestiones que no alcanzamos a mencionar, pero creo que, por ejemplo, lo que pasó a propósito del INE y este enredo que fue, la verdad es que bien impresionante, me parece que esos errores que de alguna manera ha cometido... El censo de la historia es un tema muy delicado. Totalmente. Yo creo que en eso el gobierno tiene que extremar cuidado, pero no solamente un tema del gobierno, yo creo que es un tema transversal, creo que se han cometido errores, pero ojalá un compromiso sobre eso y por supuesto también en temas de género y señales políticas claras de que aquí, como vuelvo a repetirlo, el estándar de lo legal ya no es suficiente y por lo tanto tener un compromiso claro de manera transversal con eso en toda la institucionalidad del Estado me parece que es fundamental y el gobierno tiene un rol prioritario en eso. Francisco. Dos cosas. Yo creo que la expectativa es claramente el 1 de junio, ojalá que se haga la autocrítica, el presidente haga anuncios relevantes, sobre todo en materia de mejoramiento institucional, están muy deterioradas las instituciones, y en lo más partidario creo que lo que hicimos ayer como PPD y lo que gane Maya o gane Álvaro, gane Fernández o gane Elizalde, el Partido Socialista tiene que entender que su aliado natural para lo que viene somos nosotros, el PPD, y desde ahí construir una izquierda fuerte que se entienda con un centro fuerte. Jaime Quintana, nuestro invitado, el minuto también para cerrar. ¿Y qué es lo que ve usted en esta semana? Mira, yo lo he dicho, voy a poner todo el empeño que esté a mi alcance para, bajo ninguna circunstancia, deteriorar la relación institucional. Todo lo contrario, yo creo que el mundo político tiene que dialogar y lo está haciendo. Yo no comparto esto que a veces se dice de la crispación. Yo sí creo que ahí puede haber un poco algo del ingenio periodístico, porque si tú ves, las instituciones todas funcionan, aquí no hay un quiebre, no hay un portazo de un proyecto, no hay discusiones y a eso tenemos que acostumbrarnos. Hoy día, si bien en la Cámara se dio luz verde al proyecto de pensiones, que en mi opinión lo que hace es consagrar un sistema de capitalización individual que va a ser nefasto porque no va a subir las pensiones en el corto plazo. Ahí vamos a tener una discusión y eso no necesariamente significa un país crispado, ni mucho menos. O sea, es propio de la democracia el poder deliberar y el poder plantear. Lo mismo en salud. Nosotros creemos que hay mucha urgencia hoy día en materia de salud. Esperamos que se diga algo en los próximos días a raíz de la cuenta presidencial. Y en salud, por último, algo que tiene que ver con el Calán, no puedo dejar de decirlo, un abrazo grande a Fidel Uyarzo, que está pasando un gran periodista que cubrió el Congreso durante mucho tiempo, una gran persona, cubre y esperamos que pronto esté, ¿no es cierto?, de nuevo con nosotros. Muy bueno. Desearle el mayor de los éxitos y a todo el país que está hoy día en el Día del Patrimonio. Hay mucho que rescatar. Estamos por 20 años consecutivos rescatando. ¿Y tú te vas al Senado del Paraíso? Me voy al Senado de Santiago porque tiene más historia
historia que Valparaíso. El edificio. Te queda más cerca. Pero eso habría que mostrarle quién lo hizo nomás. Nos comprometamos con la historia. Jaime Quintana, senador, presidente del Senado, muchísimas gracias. Francisco, Valentina, Lili, Luis, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión conjunta con Radio Duna y TVN. Muy buenas tardes, muy buen domingo. Hasta el próximo, chao.